Bienvenidas a Infovegana, vuestro podcast de veganismo y sostenibilidad. Hoy os traemos el episodio 24 y, como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Si os gusta el podcast, no olvidéis seguirnos en la plataforma desde donde nos escuchéis y dejar una pequeña reseña, que esto nos ayuda un montón a llegar a más gente. Pues ya estamos aquí, una semana más. Yo, la verdad, no sé tú, Sergio, pero lo echaba mucho de menos. Sí, la verdad es que sí, que hemos pasado una semana sin grabar podcast y ya lo echábamos de menos porque pues, nos gusta a nosotras realizar la grabación. Exacto, es el momentito más feliz de la semana, seguramente. Muy probablemente. ¿Qué dice eso de nuestras vidas? No lo sabemos. Pocas cosas, seguramente. Así hablamos un ratito. Claro, muy bien, está bien, nos sentamos aquí, hablamos y os soltamos la chapa. Genial. Exacto. Bueno, ¿por qué no grabamos podcast la semana pasada? Pues porque estuvimos todo el finde en Madrid, nosotras grabamos los sábados. Exacto. Y pues mira, Sergio estaba trabajando la semana anterior en Madrid y aproveché yo para ir el viernes y pasamos ahí juntas el fin de semana, un poco haciendo lo que hacemos siempre, que es pasear y comer, básicamente, ¿no? Me parece un plan perfecto. Bueno, ir a expos, fuimos a bastantes expos. Es verdad, hicimos también un poco la cultureta. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Bien, pues sí, estuve toda la semana ahí por trabajo y tengo que decir que, tristemente, o sea, triste declaración, que probablemente me comí las mejores alcachofas de mi vida en un asador muy poco vegano. Wow. En un restaurante muy poco vegano porque, bueno, por esto que por motivos de trabajo, ¿no? Te llevan a cenar a sitios horribles. Sí. Tipo asadores de carne y cosas así. Cero capacidad de elección, ¿no? Cero capacidad de elección. Vale. Que hemos preguntado y sí, que tienen verduras, que te hacen algo. Yo, vale, sí, no te preocupes. Uf, ya. Vale. Y la verdad es que cené muy bien, para mi sorpresa, en un sitio horrible, pero bueno. La verdad es que la verdura estaba espectacular, todo lo que hicieron. Bueno, Y bien que no tuvieras que comer fresas y palitos como Sí, la última vez. La última vez que Sí. una comida fue, fresas y palitos de pan. Exacto, bueno, al menos. Increíble, unas alcachofas confitadas y luego pasadas por la plancha que, en serio, estaban increíbles. Pero, Vale. Pero claro, ¿volvería allí? No, la verdad. Pero Bien, bueno. bien hecho, ya. Pero bueno, bien. Y también, no sé qué más hicieron. Un pisto también y alguna cosita más, no sé, estaba bien. Unos tomates así, como una ensalada de tomate, pero el tomate era muy bueno. Era como que la verdura estaba muy buena, entonces era como de buena calidad y claro, se notaba. Cualquier cosa sencilla que hagas, ¿no? Si la materia prima está guay, pues Sí. sale rico. Muy bien. Pues vaya, bueno, ya lo siento que tuviera que ser en ese lugar. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Pero luego fuimos a bastantes sitios guays por Madrid, ¿no? Sí. Luego estuvimos compensando el fin de semana ahí para colaborar un poco en muchos restaurantes veganos para que prosperen. Sí, esta es nuestra misión, financiar cualquier persona que ofrezca opciones veganas en Madrid, Exacto. Aparentemente. Pues sí. ¿Qué te gustó de los sitios que fuimos y tal? Mi favorito fue La Modernista, que no habíamos tenido oportunidad de ir hasta ahora. Y la verdad es que me encantó todo. Es verdad, Las alcachofas me encantaron especialmente. Es verdad que tenían alcachofas también, estaban ricas. Súper ricas. El sushi también estaba muy bien. El wasabi era increíble. Y mira que es una cosa en la que no me suelo fijar, pero era como súper fuerte y estaba muy guay. Es verdad. Sí, tenían sushi vegano, así como relleno de cosas interesantes. Hubo una cosa que no supe identificar muy bien qué era, que era como una carne vegetal extraña, pero ¿te acuerdas? Una como rosita. Ya, no sé, jackfruit, no lo sé. No sé qué pero estaba como muy compacto, no sé. Bueno, pero estaba todo muy bueno, la verdad. Y hacía tiempo que queríamos ir, que la última vez que estuvimos en Madrid estaba cerrado, creo que por vacaciones o exacto. por algo así. Y nos quedamos ahí con las ganas. El local está muy guay, el servicio muy bien y la comida súper rica, la verdad. Sí, Tienen como organizado como en plan un poco por países, ¿no? Que es como comida asiática, comida tradicional española, comida india, ¿no? Un poco... Sí, un poco. Y está muy guay, la verdad. Hay que decir que la carta que vimos por internet, luego llegamos al local y no se parecía nada a la que nos dieron. Ya. Se parecía poco, o sea, había muchos cambios y era como que habíamos decidido ya un poco lo que queríamos y cuando llegamos allí era, bueno, vamos a volver a empezar a elegir cosas. La mayoría estaba en la carta también, ¿no? Supongo que los platos más top o más estrella o que, yo que sé, la gente se pida más, supongo que los mantienen y el resto debe ir cambiando en función un poco de la temporada, no sé. Sí, supongo. Y bien, tienen así como platos muy tradicionalmente cárnicos, ¿no? Pero veganizados, como el rabo de toro. Ya. Había otro también, así, no sé si era como mollejas o algo así, no sé. Pero claro, todo con carne vegetal, que el rabo de toro era de jackfruit. Sí. Y la salsa era la salsa espectacular. Estaba muy buena, ya. Una salsa de vino muy guay.
Está bien porque yo en mi vida jamás hubiera comido eso de Ya. en versión cárnica, ni siquiera cuando comía animales. Sí, yo pero- tampoco, la verdad, yo tampoco lo probé. Pero, Pero bueno, era como que hace gracia, como para ¿no? hacer la Sí. gracia, sí, está bien. Estaba como envuelto en papel de arroz, así, no sé, Ujú. estaba muy bueno. Todo muy bien, Sí, la verdad. sí. Y una zona como un poco pija de Madrid, ¿no? Que, Ya, sí. que no habíamos estado nunca, No evidentemente. identificamos porque obviamente no, identificamos, pero... no sabemos dónde estamos nunca, pero... pero sí, Pero sí. estuvo bien, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, guay, ¿Cuál ¿no? te La gustó más a modernidad. ti? A mí me sorprendió este japonés que fuimos, que había muchas opciones veganas. El Okashi Sanda se Okashi llamaba, creo. Sanda, sí. Que está guay, pues está en la misma calle que el Que Pizzi el Pixie Dixie. Dixie, que el Veggie Room y que todo eso, de hecho. Correcto, sí, en esa calle maravillosa de Madrid, que Ajá. está ahí aglomerado todo. Sí, Y tiene la carta dividida en entrantes y principales, veganos y no veganos, entonces es muy fácil identificarlo y pedir. sí. Y está guay, ¿no? Y había cosas que hacía tiempo que queríamos probar en versión vegana que no encontramos en muchos sitios y que está muy Claro, guay. tipo takoyaki o el okonomiyaki, ¿no? Que es como rarísimo encontrar una versión vegana. Y... Muy guay. O sea, el okonomiyaki sí que lo habíamos comido en Berlín, pero por ejemplo, takoyaki vegano habíamos comido. Takoyaki vegano, yo no recuerdo, a no Creo ser que que no, hagan ¿no? el Roots and Rolls aquí en Barcelona, pero creo que no. Creo que no. Creo que no lo hacen, que hacen okonomiyaki, ¿no? O Sí. una Bueno, cosa algo, parecida sí. a okonomiyaki, pero que está buena también, pero que no pero que llega no a es el ser... clásico No es receta okonomiyaki, clásica. eso. En cambio, en el Okashi Sanda sí que se parecía bastante, Sí, ¿no? era receta clásica okonomiyaki, ¿no? Que es como... Sí, como col y verduras, así, como que la versión no vegana es con... Sí, como con una especie de tortilla, ¿no? No sé. Es con huevo y parecía que lo hacían como con harina de garbanzo y sí. agua y tal, y estaba bastante guay. La salsa que le ponen por encima, que es la clave. Claro. Y en vez de bonito seco, ¿no? Que lleva la versión no vegana, le ponían como un Como jamón un vegano. una cosa así. Bueno, no Quedaba al estaba pego, mal, o estaba sea, guay. estaba bien. Era divertido hacer como Sí. la prueba porque es algo que es difícil que encuentres en otro sitio en versión vegana. Y yo qué sé, mira, para hacer la gracia estuvo guay, sí. Sí. Muy bien. Estaba bueno. Sí. Konomiyaki, takoyaki y probamos algo más. No me acuerdo. Recuerdo que tenían helado de matcha, que también es una cosa que como vegana he ido persiguiendo hasta el Es infinito. verdad. Y Es estaba verdad. súper rico porque muchas veces el helado de matcha o sabe a coco o no sé, es Sí. difícil que sepa realmente a matcha y ahí estaba muy rico. Sí, era intensito. Y tenían en la carta cheesecake de matcha y tal, vegano, pero no tenían. Es verdad. Nos quedamos ahí con las ganitas. Cierto. Con las ganitas de probarlo. Cierto, bueno. Pero bueno, Habrá bien. que volver, como siempre. Está claro, sí. Sí. Pero guay porque tienen cosas diferentes y opciones veganas de platos japos o sea, que de vez en cuando te apetece comer y Sí. que si los tienes ahí en versión vegana, pues perfecto. ¿no? Exacto. También aprovechamos para quedar con amiguis de ahí. Sí. Obligarles a comer vegano, que es un hobby que tenemos también. Sí. Quedamos con una pareja que no es vegana, pero que bueno, que está muy a favor y que siempre quedamos, siempre vamos Siempre a vamos sitios a veganos. sitios veganos y les gusta, de hecho, ¿no? Conocer sitios y tal. Sí, les encanta y tal, y muy guay. Y los llevamos al Pizzi Dixie. Ujú. Pizzi Dixie, que siempre lo digo mal, siempre Ya, digo yo también, Pixie Dixie. yo también. No Bueno. hago ni el esfuerzo de intentarlo, terrible. Que está súper guay, la verdad. Es un sitio muy chulo, ¿eh? Pizzi Dixie Pizzas mola y pastas mucho. muy buenas. Sí, tío, tiene una pizza, es que la voy a buscar para ver exactamente lo que lleva, porque es que me flipa esa pizza, es increíble. Ya, estuviste como 2 días fantaseando con la pizza Buah, después. sí, tenía antojo al día siguiente para volver a comerla, ¿eh? O sea, no fuimos al final porque pensé, "Buah, es que María debe estar cansada de eso y vamos a otro sitio diferente", pero... Yo la verdad es que me saturé un poco de comida, ella. O Yo sea, hubiera vuelto. fue too much, creo. No Sí, venía está yo increíble. preparada para... Bueno, es que llevaba una semana ahí Claro, de claro, mal comer sí, y sí. claro, lo pillé todo con muchas ganas. Son un poco raras, ¿eh? Las pizzas o sea, están buenas las pizzas del Pizzi Dixie, pero tienen como ingredientes un poco raros, ¿no? Hay ¿Ah, sí? A pizzas ver. con manzana y con cosas, no sé, piparras y... Bueno, no oye, sé. creatividad, claro que sí. No, sí, que, o sea, a mí yo a favor, que me encanta, pero que hay cosas y a mí la que me encanta es la de mortadela y pesto de pistacho. Ya, es que ¿Sabéis? bueno, cualquier De cosa toda que la le vida. pongas pesto a favor, ¿no? Sí, pues lleva la mortadela esta plant-based, el pesto de pistacho, la ricota de almendras, Mm, la rúcula. Mira que yo a mí la rúcula no ya, me dice nada, pero estaba muy bien, sí, pero muy bien, me gusta mucho. sí. Buen tour hicimos. Sí. Y nos reconciliamos con el Vega, ¿no? Un restaurante de Madrid que no... Sí, que que no habíamos... que creo que la primera vez que fuimos a Madrid era como que lo vimos en un reportaje o algo. Mm, Y como que lo ponían súper bien, teníamos muchas ganas de probarlo. Fuimos y nos Ya. quedamos un poco fríos. O sea, sí, estaba bien, pero que sin tal. más, tal vez. Ujú.
Y el otro día pasamos por delante, ¿no? Y como que nos llamó el menú que tenían y guay, y volvimos a entrar. Sí, sí. Después de 5 años a lo mejor Ya, de sí. tacharlo de la lista. Exacto. Nah, estuvo muy bien, sí, sí. Sí, pero está bueno. Tiene unas croquetas ahí como de queso Con vegano con espinacas, ¿no? espinacas que Sí, están brutales. ricas, ya ves. Sí, hacía una fideuá en el menú que estaba guay. Bueno, bien. No, muy bien. Sí, el menú está increíble, la verdad, muy chulo. Y a mí el sitio que me flipa, porque tiene un par de cositas que es muy guay, que es un sitio pequeñito, es el Chilling Café. Ya, es un lugar monísimo además, me encanta ese sitio, sí. Chilling Café es un sitio pequeñito, pero que hacen la mejor tarta de queso o sea, aparte de la de tu madre, la mejor tarta de queso vegana que he probado en mi vida. Son estilos totalmente distintos, ¿no? Es como sí. Claro, mi madre hace como la típica, más como fría, con... Sí, base de galleta y mermelada de Exacto. frutos rojos por encima. Exactamente. En cambio, esa es como la tarta de queso tipo de horno, Al ¿no? horno, Exacto. Sí. Esa está... La del chilling, de verdad, que yo creo que al menos en España es la mejor que hemos probado. Espectacular, es increíble. O sea, no me cansaré de... Oh, Dios. Sí. Hicimos como un desayuno salado ahí, con unas tortitas con queso fundido por encima y bacon vegano, y era como, ¡buah! Dios. Y además el sitio que es súper mono, no sé, me encanta. Sí, un sitio pequeñito pero muy guay. Muy acogedor, sí. Muy guay el Chilling Café, ojalá que dure para siempre. Sí, por favor, siempre en nuestros corazones. Bueno, pero no solo comimos, ¿no? No. ¿Qué más hicimos por Madrid? Fuimos a expos, eso es verdad. Okay. O sea, vamos a comentar también cosas de interés cultural más allá de la comida, aunque es interés cultural también la comida. Sí, ¿no? Interés gastronómico, se conocen culturas a través de la comida también, de la gastronomía, ¿no? Sí, la madrileña, por ejemplo. La gastronomía madrileña. Bueno, lo que comentábamos, que fuimos al WordPress Photo 2021. Yes. Que en Madrid este año se está haciendo en el Espacio Coam, que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, creo, sí. Que es un edificio bastante guay. Muy chulo, la verdad, con un jardincillo muy bonito, y ahora en otoño es especialmente muy bonito de ver. Me tendría delito también que fuera un edificio feo, siendo el Colegio de Arquitectos de Madrid. Cierto es. Pero bueno, ahí está a la altura de... Exacto. Bueno, pues está ahí el WordPress Photo desde el 6 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Y bueno, para quien no sepa lo que es, básicamente el WordPress Photo es un certamen internacional de fotoperiodismo, que de hecho creo que es el más longevo y, bueno, el como más conocido de todo el mundo, ¿no? Son como los Oscars de la fotografía, básicamente, más o menos. O sea, el símil tonto pero que es... Sí, exacto. Y es, bueno, es pues eso, un concurso anual de fotografía de prensa que muestra el trabajo realizado por fotoperiodistas de distintas partes del mundo a lo largo de todo este año, ¿no? Entonces siempre hay como una muestra de fotos pues de impacto social, de circunstancias que han sucedido pues el año anterior, ¿no? En este caso, obviamente, protagonizado en su mayoría por el COVID. Sí. Pero la verdad es que es súper interesante de ver, porque también te enteras de muchas cuestiones sociales que están pasando tal vez en lugares más remotos del mundo o a los que tienes menos acceso y que es importante conocer, ¿no? Total, sí. Para las amigas de Barcelona también, que sepáis que también está aquí exponiéndose en el CCCB desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre. A la vez. Esto a mí me ha roto las ilusiones. Y de hecho voy a ser una persona horrible y voy a recomendaros que vayáis a la de Barcelona. Ya, es que está muy guay. Porque el CCCB lo monta de una forma muy bonita, y yo creo que a nosotras nos chirrió un poco cómo estaba montado en Madrid, porque era como unos paneles simplemente y las fotos puestas ahí, pero que había como mucho menos ambiente o... Como que entrabas menos a las fotos, yo creo, que las veces que hemos ido en el CCCB. Sí, ¿no? Yo creo que el WordPress Photo y las historias que cuentan normalmente requieren de... A ver, hablan por sí solas y tal cual, y las ves en cualquier momento y te van a transmitir y te vas a meter, pero requieren también de una cierta atmósfera que ayuda un poco a que te metas en la historia. Sí. Y en Madrid era como que era una sala pequeña, con mucha luz. Muy fría, exacto. Muy fría, y con los paneles ahí como organizados en forma de caracol, ¿no? En forma de... Sí. como retorcidos uno encima de otro, que estaban por las dos partes y tal, y tenías que hacer como un circuito circular. Y era un poco... Sí, yo me quedé frío por eso, un poco por la experiencia. También que las traducciones estaban hechas un poco con el Google Translator. Ya, sí, eso no lo entendí. No sé. Bueno, estuvo bien, porque lo que importa son las fotos, en realidad, o sea, y eso se veía perfectamente. Pero el CCCB te lo monta ahí como a medio oscuritas, con una luz guay. No sé cómo lo habrán hecho este año, pero en general siempre lo habían hecho de forma muy chula. Acostumbra a ser guay, sí. Sí. ¿Qué historia te moló más ahí aparte de la que vamos a comentar ahora? Sí, bueno, comentar sobre todo que las fotografías ganadoras se dividen este año en 8 categorías, que son temas contemporáneos, noticias generales, medio ambiente, proyectos a largo plazo, naturaleza, noticias de actualidad, deportes y retratos.
la que queríamos comentar es sobre todo la serie de Inside the Spanish Pork Industry, The Pig Factory of Europe, que pues la desarrolló el fotógrafo vasco Aitor Garmendia, que seguramente conoceréis todas, ¿no? El activista que podéis encontrar en redes como Tras los Muros, y que de hecho pues ha ganado el tercer premio en la categoría de medio ambiente en concreto. Y bueno, para estas fotos Garmendia ha trabajado junto a diversos activistas exponiendo el uso de animales en 32 explotaciones de cerdos. Y tal y como él explicaba pues, a los medios, ¿no? Dice que ha constatado y documentado las consecuencias de la violencia estructural que tiene lugar bajo los estándares de la industria ganadera. Es posible que la serie de la que estamos hablando ya la hayáis visto en redes sociales si seguís cuentas de activismo por los derechos animales, pero realmente impacta mucho, ¿no? Que en una exposición en la que precisamente se quieren pues, visibilizar todas esas cuestiones de derechos humanos, de justicia social, pues de pronto podamos ver por fin una imagen en la que se muestre también las injusticias que se realizan hacia los no humanos, ¿no? En el contexto de la explotación, sobre todo. Sí, aunque sea en la categoría de medio ambiente, pero bueno, que estaría guay que el World Press Photo en algún punto creara una categoría específica de ética animal o algo así, estaría bastante bien, porque yo creo que hay... Bueno, sí, porque también, por ejemplo, en la categoría de naturaleza había otras cuestiones en las que se denunciaba lo que le pasa a los animales en la naturaleza, pues ya sea a raíz del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, entonces agrupar eso en una categoría sería muy chulo. Pero bueno, yo creo que estamos un poco... Había una imagen, ¿no? De una foca con una... que se comía como una mascarilla. Sí, como exacto. un poco para denunciar también todo el tema de los desechos a raíz del COVID, de mascarillas y tal, que sí. Y creo que también había alguna de los incendios que se produjeron, en las que se veían también animales. Sí, esa era durilla también. Las imágenes en general son bastante duras de todas, sí. Son historias que acostumbran a ser duras, sí. Pero bueno, hay que estar pues eso, informado y conocer lo que sucede, y muchísimas felicidades a Aitor Garmendia porque es increíble que haya llegado a ese lugar y la exposición que puede tener esto a nivel global es increíble, ¿no? Es espectacular, o sea, tenemos que ser conscientes de la importancia de estos premios, o sea, es una exposición a nivel de fotografía, de fotoperiodismo, la más importante del mundo, es una exposición itinerante por todo el mundo, que son imágenes de Aitor Garmendia que va a ver todo el planeta, y que esa historia va a llegar a muchos rincones, y es increíble el impacto que va a tener. Entonces es una otra forma de activismo increíble, y felicidades a Aitor porque es genial, la verdad es que es increíble y tenemos que valorarlo como se merece, la verdad, en serio. Sí. Bueno, historias que pues eso, que tienen que ser contadas, y que está genial que cada vez más gente pueda contarlo en distintos ámbitos, especialmente si tienen un alcance como este, desde luego. Sí, muy guay, pero bueno. Igual volvemos a la de Barcelona, ¿no? Sí, ¿no? Me están volviendo a entrar ganas ahora. A verla otra vez. Sí. Sí. Y a ver si igual ponen cosas diferentes. ¿Te imaginas? Igual nos están engañando. Ah. Es que a mí me ha roto eso, ¿eh? Yo pensaba que se hacía... Yo pensaba que cuando ya, estaba que en era una itinerante, ciudad... ¿no? Claro, cuando estaba en una ciudad, estaba en esa ciudad y ya está. Ya, yo también. Pero claro, igual soy un poco ingenuo también, ¿no? Que hay muchas ciudades y muchas personas. Igual es normal que se realicen muchas copias y se expongan en varias ciudades a la vez. Claro, si tiene que estar 2 meses en cada ciudad... Claro, es pero complicated. Yo tenía la ilusión de un niño, ¿sabes? De que esa exposición ha llegado a la ciudad. Es solo para mí. Solo para ti. Ya. Pero bueno, vale, bien. Ya, es verdad, yo tampoco tenía ni idea. Luego pensé, claro, se puede imprimir. No sé, no había yo caído en eso. Le pagan a copias, 2, 3, 4 y ya está. Y ya lo tienes. Sí. No, pero muy guay. Muy bien. Y fuimos a alguna expo más, ¿no? Por ahí. Sí, fuimos a otra llamada Gran Imaginación, Historias del Futuro, que estaba en el espacio Fundación Telefónica, que está en la calle Fuencarral, que de hecho es el más absoluto centro de Madrid, sí, ¿no? O sea, no sé cómo lo hacemos, supongo que, no sé, le debe pasar a todo el mundo, a lo mejor no sé, pero siempre acabamos en esa calle. Sí. O sea, quieras o no, cuando te pierdes un poco, acabas en Fuencarral siempre. Hay como un atractor ahí que te atrae a acabar allí. Pero no sabemos muy bien qué pasa. Pero bueno, en ese caso nos vino bien. Positivo. Porque la expo era muy chula, ¿no? Presentaba un poco una reflexión sobre el futuro, y tratando de mostrar cómo se ha concebido el futuro desde el pasado, ¿no? Y por qué, así como futuros alternativos que se pueden imaginar desde la actualidad, también pues para tratar de dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos como especie, ¿no? Como el cambio climático, la aparición pues creciente de nuevas tecnologías, todo eso, como podría ser en el futuro. Y la verdad es que es una expo muy chula que te hace reflexionar bastante sobre, hacia dónde se encamina nuestra especie, también cómo se ha entendido el futuro en otros momentos de la historia, ¿no? Y es bastante fascinante.
Estaba muy guay, la verdad. Sí, Sí. sí. Creo yo una pequeña conclusión que saqué de esta expo es que somos muy malos prediciendo cambios a nivel de justicia social, porque, por Probablemente. ejemplo, sí que se veían los futuros que se planteaban, no sé, en los años 50, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y veías que había pues mucho foco en la tecnología, ¿no? En ordenadores, en máquinas que... Bueno, que tu casa básicamente fuera una máquina que te hiciera la comida y te lavara la ropa, coches voladores y todo eso que hemos visto, ¿no? En el medio audiovisual en general. Pero sin embargo, por ejemplo, las mujeres seguían relegadas como a un rol muy secundario respecto a los hombres y muy encerradas en el rol de esposa y de ama de casa, ¿no? Sí, sí, era increíble. Mira Y este robot de sí, sí, cocina, cómo te va a ayudar, mujer, ama de casa, a poder claro, hacerle el desayuno a tu marido a tiempo, ¿no? Era como en plan, exacto. wow. Sí, tampoco había ninguna otra planteamiento tipo, pues eso, ¿no? Justicia, pues entre etnias, entre razas, entre clases, ¿no? Sino que todo eso era, bueno, muy enfocado a la tecnología, ¿no? Creo que a veces Sí, somos un poco miopes y desde el privilegio igual pensamos el futuro un poco solo a través de estas lentes y nos cuesta entender un poco a nivel social cómo vamos a evolucionar, ¿no? sí, porque Pensamos además que eso es como más todo... estático por alguna razón, ¿no? Que en realidad no. Sí, 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 todo era porque eran dibujos también y viñetas, ¿no? Claro, Había un señor que se había dedicado a imaginar todo el futuro posible, porque tenía un montón de sí, material, pero siempre era la típica familia americana de exacto, marido, esposa y dos niños rubios claro. y blancos y ya está, y no Sí, había sí, nada sí, más. efectivamente. Ese era... Sí, me hace pensar también un poco lo que pueda pasar con los animales en el futuro, ¿no? Porque sí que había como proyecciones al futuro hechas desde la actualidad, por decirlo así, ¿no? Y los animales, por ejemplo, en algunos casos sí que se seguían viendo como comida. Y bueno, dices, en el contexto de crisis climática realmente va a poder ser así, Ya, 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 ¿sabes? era heavy, No sí, sí. llegará un punto en el que realmente, éticamente, empezaremos a plantearnos. Nuestra relación Sí. con los animales en función de si son Sí, o comidos, sí, incluso sí. aunque no sea por ética, ¿no? Por razones puramente Sí, sí, por... medioambientales. En Sí, algún sí. punto tal vez nos vemos forzados a ello, ¿no? Ujú. O no hay futuro, que también es otra opción. Uh, interesante. O el futuro lo toman los delfines, por ejemplo. Claro. Claro, es una O posibilidad, las sí. O máquinas. las máquinas, o Sí, los sí. delfines máquinas. Ajá. Hacen ahí una alianza. Bueno, en fin, no. Había una cosa muy interesante al final, que era como que habían propuesto a 3 o 4 artistas, ¿no? Como que imaginaran como pequeñas Sí. cápsulas, ¿no? En el futuro. Y ahí sí que los animales se veían representados de alguna otra manera, en mayor o menor medida, ¿no? O en Sí. pinceladas, pero sí que, por ejemplo, había una, la primera que era de, bueno, que habían, bueno, no sé, era un poco rara esta, que habían creado como un equipo de fútbol Ah, sí, es verdad. que estaba muy focalizado en el medio ambiente, ¿no? Que Ujú. el uniforme era verde, tal y cual, y todo muy sostenible. Y entonces era como intentar cambiar un poco el paradigma del deporte, ¿no? De que hubiera equipos mixtos y no sé qué, no sé cuánto. Y era como que su estadio, pues solo se vendía comida vegana. Es verdad, y sí que lo Había comentaban. un cartel, ¿no? Que ponía este estadio o este club o lo que sea, no permite pues, la homofobia, el racismo, no sé qué. Y también Y el citaban el especismo. especismo, que eso estaba bastante guay. Ya, es Y verdad. luego había otra que era un poco rara, ¿no? Que era como una... Muchas, porque la siguiente, por ejemplo, creo que era la que el gobierno renunciaba, ¿no? Y los ciudadanos quedaban como que tenían que repartirse el territorio del país y se convertía aquello en una anarquía. Y en esos casos, por ejemplo, sí que la comida de supervivencia que les daban sí que llevaba carne, ¿no? Que es ponía carne verdad. con chile y yo dije, tate. Tate. Pueden ser judías. ¿No? Perfectamente, pero bueno. No, no, ahí Ya, ya, estaba ya. carne. Que dices, bueno, si estáis en una catástrofe... Era un plan como muy, muy apocalíptico, ¿no? Ese escenario. Sí, sí. Y bueno, que se siguiera consumiendo carne en ese contexto me pareció un poco extraño, pero bueno, ahí está. Después el otro sí que había uno que era como una especie de asociación, ¿no? Como una especie de crear como una especie de grupo colectivista, que también de nuevo con mucho énfasis en cuestiones sociales, eso es verdad, que era muy interesante. Creo que lo había imaginado un investigador portugués en ese caso, creo que era. Y tenían incluso una canción y todo, y como un himno y una Sí, es agenda verdad. montada. Es verdad, Y es verdad. estaban en contra de la privatización de Marte y de, Es verdad, es verdad. Había y de carteles muchas hechos. cosas así. Realmente era muy interesante esta. Es verdad. Y luego la última, que era como una agencia de viajes, ¿no? Sí, Sostenibles o algo así. Pero que creo que te hacían como tours, ¿no? Te eran como paquetes cerrados de sí. experiencias Como de una agencia de vas... viajes del futuro, Sí, vas a exacto. viajar a no sé dónde y vas a vivir esta experiencia, esta y esta. Y sí que había una que era como
como una especie de zoo, ¿no? Como ve a los animales marinos en cautividad, no sé qué, gran poco, hostia. En serio, 2034 y todavía... Vamos a seguir ahí. Bueno. Marinelán va a estar ahí dando por saco, en serio. Puede ser. Hostia, joder. Podríamos hacer apuestas. Pero bueno, bien. Pero no, muy interesante. Viable va a ser. Pero guay porque te hace replantearte un poco cositas y está genial. Sí, porque yo creo que también es muy interesante eso, ¿no? Pensar cómo se veía el futuro desde el pasado, que para ti es como tu actualidad, ¿no? Y lo lejos que estás de ciertas metas o objetivos que se planteaban, ¿no? Y eso, los puntos ciegos en los que tendemos a fallar como especie en predecir el futuro, creo que es súper interesante. Sí, había cosas que se clavaban bastante, como rollo, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? De videoconferencias y tal y cual, todo conectado, todo online, todo a distancia, eso sí que se clavaba, pero... Sí, daba miedo, ¿eh? Porque predecían como zoom al detalle, por ejemplo. Sí, total, ya. Sí, pero no, muy bien, muy bien. Bueno, fue un buen finde. Buen finde, sí. Aprovechamos un poco para hacer un poquito de todo. No solo comer, sino también culturizarnos un poco, pasear y estar por ahí un ratillo. Sí, y nada, ya estamos aquí de vuelta y Tope. Preparadas para una semana más de podcast. ¿Pasamos a las noticias entonces? Pasamos a las noticias. Muy bien. Perfecto, pues si te parece empiezo yo. Venga. Quiero decir también que la primera noticia es que queda un mes para Navidad y hay que empezar a planificar el menú vegano navideño. Buen punto eso. Buen punto. Hay que empezar a pensar qué hacer. Por favor, comentadnos cómo lo lleváis, ¿no? Porque cada familia debe ser un circo distinto todo esto, ¿no? Un poco, pero bueno, ya veremos. No. Nosotros lo llevamos bastante bien, la verdad. Ya lo tenemos optimizado desde hace años. Está organizado ya. Hacemos menú, lo llevamos ahí donde haga falta y ya está. Exacto. Tuppers a donde haga falta y ya está. Que luego quieren probar de lo que tú traes y dices, a ver... por favor, esto es mi comida. Quiero comer. Hay que llevar siempre de más un poquito. Hay que llevar de más para compartir. A través de la comida, siempre. Sí, totalmente. Sí, yo llevo de más, sí. La última Navidad me presenté con una bandeja de canelones veganos. Es verdad. Qué ricos sí, acabo comiendo bastante gente, pero bien. Bueno, bien, va. Sí, vamos a centrarnos, perdón. Sí, venga, pero vale. que hay que empezar a planificarlo ya. Bien tenerlo en mente y así también se lo recordamos a quien nos escuche, que un mes, qué fuerte, qué rápido pasa el tiempo. Bueno. Pues sí, bueno, no es exactamente una noticia, lo primero que voy a comentar, pero quería aprovechar una revisión que se publicó el año pasado en Biomedical Engineering Online para hablar de una tecnología muy innovadora y que sin duda pues tiene el potencial de revolucionar la investigación biomédica tal y como la conocemos, ¿no? Un poco otra vez proyectando hacia el futuro. Bien, a favor. Que bien enlazamos todo. Pues bien, me parece especialmente relevante traerlo al podcast porque al fin y al cabo es una tecnología que podría contribuir a reemplazar, al menos en parte, el uso de animales en el contexto de la experimentación. Pues bien, esta tecnología se llama Organ on a Chip, es órgano en un chip, por traducirlo así. Y bueno, como decía, toda la información de la que hablaremos proviene de la revisión hecha por Kirui Wu y compañía, perdonad por la pronunciación, y otros titulada Organ on a Chip, Recent Breakthroughs and Future Prospects. Pues bien, sabemos que tradicionalmente la investigación biomédica ha usado animales para multitud de usos, ¿no? Por ejemplo, pues para testar la seguridad y efectividad de nuevos fármacos o medicamentos, para desarrollar también modelos de enfermedades o modelos fisiológicos en los que investigar pues, ciertos procesos concretos. Pero bueno, sabemos también que anualmente esto implica que se utilizan más de 115 millones de individuos en investigación. Por ejemplo, en el caso de Europa sabemos que la mitad de ellos, en torno al 52%, son ratones, el 26% peces, el 9% ratas y tan solo un 0,3% son gatos, perros o primates, ¿no? O sea que realmente la mayoría de animales que se usan en investigación son o ratones o peces. Sin embargo, la probabilidad de que un hallazgo realizado en un modelo animal concreto luego pueda reproducirse o replicarse en humanos pues es en torno al 50%, es decir, que básicamente es lo mismo que el azar. Entonces, pues eso, hay muchas razones. Al aire, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchas razones por ello, ¿no? Como obviamente las diferencias biológicas que pueden existir entre nuestra especie y aquellas que se estudian en el laboratorio. También las propias condiciones del laboratorio, ¿no? Que obviamente son antinaturales para esos animales, lo que les genera pues, mucho estrés y afecta también su capacidad inmunológica y la forma en la que obviamente reaccionan a cualquier estímulo externo que se pueda estar estudiando. Es que es heavy, que solo el 50% sí. que sea como dices, que sea, bueno, como lanzar una moneda al aire y cara claro. cruz, y ya está.
Sí, es que de hecho, o sea, cuando por ejemplo tratamos de crear un modelo de una enfermedad humana en un animal, ¿no? A partir de ese modelo, pues posteriormente se podrá estudiar pues fármacos en esa enfermedad o cosas así, ¿no? Pero el modelo animal que creamos de enfermedad está lejísimos de representar lo que realmente es la enfermedad, porque solo tratamos de replicar como los síntomas, ¿no? Pero no todo aquello que precede a la manifestación clínica de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, una enfermedad como la depresión, bueno, tú puedes causarle, por ejemplo, a un ratón falta de interés por actividades que antes le gustaban, o, bueno, pues el hecho de que esté pues, más quieto o tenga menos actividad exploratoria de la que tenía anteriormente, pero eso es solo un síntoma, está muy lejos de todo lo que es la depresión realmente, ¿no? No tiene en cuenta todos los procesos anteriores a la aparición de esos síntomas. Claro, claro. Entonces, claro, son modelos que son muy simplistas. Tal vez algo te funciona en ese modelo y trata un síntoma, pero no te va a curar la enfermedad, ¿no? Sí, que luego cuando lo extrapolas al caso humano, pues hay muchas variantes, hay muchos... Sí. Sí, es eso, la probabilidad de tirar una moneda al aire, básicamente, que te funcione. Así que, bueno, como ya sabemos, la experimentación animal pues supone un problema, por supuesto, ético, por el sufrimiento y la muerte que causa anualmente, a lo que comentábamos, más de 115 millones de animales, y también porque está lejos de ser infalible. Lo que debería, pues por supuesto, al menos motivar, ¿no?, la búsqueda de alternativas. Y aquí es donde entra este tipo de tecnologías, como la que vamos a hablar ahora, que se llama en este caso Organ-on-a-Chip. Esta tecnología permite simular el entorno fisiológico de los órganos humanos cultivando células humanas en pequeños dispositivos tipo chip que contienen canales de microfluidos. Estos canales permiten a las células intercambiar señales químicas para comunicarse entre ellas, igual que sucede pues, en el cuerpo humano. Además, el entorno de microfluidos permite simular las presiones mecánicas a las que se enfrentarían pues, los órganos en el cuerpo humano, como por ejemplo la presión que produce la sangre, los pulmones o los huesos. Entonces, estos organ-on-a-chip, además, disponen de unos sensores que permiten registrar la reacción que las células tienen pues, a fármacos o a otros materiales que tú puedas introducirles, lo que te permite estudiar ese efecto realmente en un sistema que simula un órgano humano. Suena un poco como ciencia ficción o algo como muy lejano, pero de momento ya se han creado bastantes modelos de organ-on-a-chip. Por ejemplo, se ha creado un hígado, ya que es importante el caso concreto del hígado, porque todo el sistema hepático es, al fin y al cabo, el primer lugar de metabolismo de fármacos y toxinas, ¿no? Por lo tanto, es un órgano que siempre ha tenido pues, mucho interés en el caso de la investigación. Confirmamos que es importante tener hígado. Confirmamos que es importante tener hígado, exacto. Pues en ese caso, por ejemplo, este modelo de hígado ha servido para estudiar la replicación del virus de la hepatitis B. Y también pues, podría servir en el futuro, por ejemplo, pues, para modelar lesiones del tipo cirrosis, ¿no?, ya sea producida por el alcohol o por otras causas. O también, obviamente, tiene un potencial enorme para futuros estudios farmacológicos que pretendan tratar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro. También se ha creado, por ejemplo, un modelo de los pulmones. En este caso creo que específicamente fue un modelo de edema pulmonar, lo que permite, obviamente, entender mucho más esta circunstancia concreta y, obviamente, tiene mucho potencial en el caso del cáncer de pulmón o de enfermedades pues, como la COP2, todas estas, ¿no? Es interesante. También de riñón, obviamente para estudiar la filtración renal, de corazón también, ¿no? Obviamente sabemos que las muertes cardiovasculares son pues, las más comunes en la especie humana, especialmente en países como más desarrollados, ¿no? Y además tenemos también la cuestión de la cardiotoxicidad, que se observa con frecuencia en los estudios de medicamentos y que es una de las principales razones por las que se suspenden ensayos clínicos o se retiran medicamentos del mercado. Por lo tanto, poder estudiar eso pues supone muchas ventajas y poder hacerlo sin animales, pues por supuesto, aún más, ¿no? Claro. Pero eso, o sea, si me lo tengo que imaginar, o sea, sí. O sea, ¿qué escala es esto? O sea, yo veo un chip. Sí, exacto. Pero que como sumergido en un fluido, ¿no? Que veo un chip ahí como operación. O sea, ¿puedo tener operación, el juego de operación? Claro, depende un poco de los modelos, pero sí, generalmente lo más común son chips de tipo 2 dimensiones y allí lo que se introduce en células, se intenta hacer como separaciones de espacios para simular el órgano y para recrear un poco la introducción y salida de sustancias. Como en el caso de los pulmones, por ejemplo, crear como sería una simulación de las vías respiratorias, ¿no?, de todo este proceso. Los alveolos. Es lo único que me acuerdo de clase de naturaleza de tercero de la ESO. Bueno, obviamente no me voy a poner tampoco a explicar los detalles científicos de cada punto, pero la revisión es muy interesante y ahí sí que está muy bien detallado cómo se crea cada modelo, así que si tenéis interés en profundizar en esto, pues
podéis No, ir no, a la guay, revisión guay. que está muy bien explicado. Quiero buscar imágenes o algo, a ver si un vídeo o algo. Es realmente un chip, Es realmente un chip. Ya, es que estoy flipando, es que es lo que dices, que parece, sí, ciencia ficción. Sí, pero está increíble que se esté, pues eso, pensando todo eso, que se haya llegado a este punto desde, no sé, desde la tecnología de los microfluidos, pues me parece increíble, la verdad. Sí. Bueno, me imagino que tienen un dibujo del cuerpo humano y que ponen chips ahí donde va el corazón, ahí donde va el hígado, ahí, ¿sabes? Eso es un poco el plan a futuro, ¿no? De momento sí que se ha llegado a incluir múltiples órganos en un solo chip, que eso ya me parece absolutamente fascinante, ¿no? Lo que te permite, de hecho, algo que es extraordinariamente valioso, que es estudiar cómo las células de diferentes órganos interaccionan entre sí, ¿no? No solo células de un mismo órgano. Y obviamente el objetivo final de esta tecnología es acabar pues consiguiendo modelar todos los órganos humanos en un mismo chip, ¿no? Crear lo que sería como un human on a chip, ¿no? Humano en un solo chip. Y tener allí en un solo chip todo el sistema humano, y de esa forma podrías testar cualquier fármaco, cualquier material de una forma pues mucho más holística, ¿no? Sabiendo no solo cómo afecta a un órgano o a un sistema concreto, sino a todo el ser humano en global. Obviamente esto es una locura, ¿no? Plantearlo, Bueno, pero... Sí, por años vista. Exacto, pero ahí estamos. Hay ciertos obstáculos que se interponen en el camino de esta investigación, que también mencionan en la revisión y que es importante tener en cuenta también para quienes queramos divulgar o dar a conocer esta tecnología. Bueno, uno de estos obstáculos, por ejemplo, es la obtención de células madre para su posterior crecimiento una vez implantadas en el chip, ¿no? Las células madre pues, pueden ser inducidas a madurar o a transformarse o diferenciarse en uno o más tipos de células especializadas, por así decirlo, lo que las hace pues, ideales para el crecimiento de diferentes órganos, ¿no? Tú puedes, a partir de las mismas células madre, pues, diferenciar unas a células hepáticas, otras a células renales, y obviamente tienen muchísimo potencial este tipo de células. El problema es que las células madre de embriones humanos suelen ser bastante más útiles que las que podemos obtener en humanos adultos a través de, por ejemplo, la extracción de médula ósea. Pero obviamente eso supone un problema ético, en tanto que bueno, pues, trabajar con embriones humanos es algo que está extraordinariamente limitado en la investigación, pues, por cuestiones éticas, ¿no? O sea, como no está muy bien visto. No, por lo que sea. Vale. De hecho, eso es un poco problemático porque en algunos casos hace que se utilicen células de otros animales en estos modelos, ¿no? Bueno, pues otra vez lo de siempre, ¿no? Que somos suficientemente parecidos como para investigar procesos fisiológicos comunes entre humanos y no humanos, pero somos suficientemente distintos como para que sea ético investigar en animales y no en el ser humano, ¿no? Bueno, en fin. Ya, es que es heavy. O sea, que incluso para las alternativas que intentamos diseñar, pues seguimos... Hay algunos casos en los que se opta por el uso, pues eso, ya sea de embriones de otros animales, por ejemplo, ¿no? Sí, que al final no todo es tan bonito como parece y que siempre, ¿no? Este tema de la ética animal siempre acaba saliendo porque para lo que sea se acaba utilizando algo de un animal. Sí, no humano. Ya verás después, de hecho, pero bueno, sí, Vale. es un buen punto. Vale, sigamos un poco con las limitaciones, ¿no? También está la cuestión del material con el que está hecho el chip, que comúnmente es el polidimetilsiloxano, PDMS. Suena genial. Sí, bueno. ¿Qué es esto? Pues el material que se utiliza en este contexto. Yo la verdad es que de materiales no controlo en absoluto. El material con el que se fabrican los sueños. Pero ¿no? claro, está la problemática de que este material también podría estar interactuando con estas células en cierto modo, ¿no? Y podría tener efectos que no estarían presentes en el cuerpo humano, y entonces podría introducir sesgos en este tipo de investigaciones. Claro. Habría que encontrar realmente un material que de ningún modo influyera con las células, ¿no? Claro. Y bueno, y luego aparte que si seguimos cogiendo células madre de animales no humanos, pues al final la problemática esta de extrapolar a humanos la seguiremos teniendo un poco, ¿no? Aunque el modelo de experimentación no incluya la ejecución de animales al final. Claro, pero... habría que refinar el modo en el que se extraen de humanos adultos, o si no, plantearnos el hecho de obtenerlas de embriones humanos descartados. Ya, heavy. Bueno. O sea, para será el caso de la fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no? Que se crean muchos embriones, o sea, se fecundan muchos óvulos, se crean diversos embriones y se implanta el que tenga más probabilidad de vivir, pero el resto se descartan. Estos tal vez podrían utilizarse para investigación, lo que pasa es que no se considera ético que se utilicen para investigación. Vale, joder, heavy. Okay. Sí. Y bueno, finalmente pues la última barrera proviene precisamente de lo que hablabas, ¿no? De la complejidad de construir estos chips. Por ejemplo, sabemos que los chips en 3D simulan mejor los órganos humanos porque las células se pueden disponer como una especie de, como de andamios estructurales, ¿no? Que forman como distintos pisos y es como más similar a lo que sucede realmente en el cuerpo humano.
Pero bueno, de momento se están utilizando más chips en 2 dimensiones, son más comunes, son bastante más complejos, ¿no? Y por lo tanto, de momento, como son más fáciles de construir, es lo más extendido en ese sentido. Ujú. Todas estas barreras hacen que la fabricación de órganos on a chip en ese sentido y su uso en estudios sea pues aún extraordinariamente costoso y difícil. Y además, pues como veíamos, no garantiza que no se utilicen animales en todo este proceso. Pero bueno, a medida que los investigadores vayan avanzando en el refinamiento de materiales o la obtención de células madre, pues se espera que la tecnología pueda avanzar lo suficiente como para llegar al menos a complementar y ojalá eventualmente sustituir pues las pruebas invasivas que se hacen en animales no humanos. Seguramente, pues, como decíamos también, ¿no? Estamos hablando de un proceso que puede durar décadas, suponiendo también que exista el interés y la financiación como para que todo eso pueda llegar a realmente comercializarse y expandirse como es necesario, ¿no? Que sería interesante, la verdad. Hombre, esa pinta bien, ¿no? Sí, a ver, desde el antiespecismo creo que es obvio que está lejos de ser ideal, al menos en el punto en el que está actualmente, pero sí que es verdad que lo que decías a largo plazo pues puede cambiar el paradigma actual de una forma totalmente revolucionaria, ¿no? Y al menos conseguir que el uso de animales deje de ser algo totalmente normalizado, extendido y que se considera pues que no existe alternativas para ninguno de los experimentos, ¿no? Que es algo que es falaz y cada vez lo será más, por suerte, si eso se sigue desarrollando. Total. En ese sentido sí que me parece importante hacer un apunte final, que es que, como decías también, las tecnologías como el órgano on a chip al final depende del conocimiento que tenemos de un órgano. O sea, no puedes, por ejemplo, crear un hígado si no sabes cómo funciona un hígado o cómo simularlo en un chip, ¿no? A partir de ese conocimiento. Entonces, para ello va a seguir siendo necesaria la investigación básica, que es aquella que nos permite, pues, precisamente entender cómo funcionan los sistemas biológicos a muchas escalas, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro. Y el problema es que precisamente es este tipo de investigación, la investigación básica, la que utiliza el mayor número de animales, que está actualmente en torno, creo que es al 46%. Vale. Es verdad que la investigación aplicada utiliza el 27% de animales y los estudios de toxicidad el 18%. Y con tecnologías como el órgano on a chip, todos esos animales, pues al menos a largo plazo, pues esta tecnología tiene el potencial de sacarlos de esta ecuación, que obviamente es muy interesante. Pero bueno, estamos lejos de un sistema perfecto, desde luego. Sí. Bueno, a ver si se continúa apostando por eso, ¿no? Un poquito, que sería interesante, y cada vez se van apartando más a los animales del tema de la investigación. Exacto. Y se respeta más sus vidas. Sí, desde luego sí. Yo creo que, bueno, es fascinante que hayamos llegado al punto en el que seamos capaces de crear ese tipo de tecnologías, ¿no? También hay muchas otras en ese sentido que podrían ayudar en todo ese proceso de reducir al menos el número de animales que se utilizan actualmente en investigación. También es obviamente importante que se vayan haciendo cambios políticos, que por suerte es algo que ya estamos viendo poco a poco, ¿no? Es un poco, bueno, en algunos pasos vemos que avanzamos, en otros parece que vamos 100 años atrás, pero bueno, ese es un poco el panorama, y yo creo que también como individuos pues está bien que tratemos de difundir esas nuevas tecnologías, tratar de, no sé, organizar debates, ¿no? Tanto dentro como fuera del ámbito académico, en los que se den a conocer todos estos métodos. Y también, pues por supuesto, desde la investigación hablar de ello con compañeras que experimenten con animales, tratar de presionar a profesores de universidad o a la administración para que se eduque sobre este tipo de tecnologías, ¿no? Y se invierta más en ellas. Y bueno, está claro que de momento nos queda muy lejano, pero tiene mucho potencial. Veremos, pues ojalá que tire para adelante y que se refine y que ya se dejen de utilizar animalitos en experimentación en algún punto. Ojalá que sí, sí. Bueno, veremos. Simplemente recalcar que, por supuesto, nosotras estamos en contra de la experimentación animal y que nuestro punto de vista siempre parte del antiespecismo, ¿no? Pero bueno, es importante comentar en qué punto está el paradigma de la experimentación animal en general y cómo se percibe desde la propia investigación y desde aquellas personas que están allí día a día experimentando con esos animales. Sí, total, y la importancia de hablar de la exploración de vías alternativas y un poco presionar para que se lleve a cabo. Pero bueno, más cuando eso, ¿no? Cuando ya hemos comentado muchas veces que la Unión Europea tiene en su plan la intención de acabar en algún momento con todo este tema de experimentación animal y la obligatoriedad de los países miembros de apostar y financiar por vías alternativas, pero que, bueno, exacto, como muchas otras cosas de momento se lo están pasando un poco por el forro, pero... No, pero es que también existe mucho desconocimiento de todos estos métodos, entonces es importante eso, que se conozcan y
Y que poco a poco, bueno, pues se vaya tratando de refinar y de implementar de un modo más amplio. Muy bien, bueno, veremos. Venga, pasamos a la segunda noticia. Venga, Sergio. Venga, vamos allá. Pues a ver, antes hemos visto un poco la cara más amable de Madrid, ¿no? Comida vegana, expos y tal, guay. Sí. Y ahora vamos un poco más a la cruda realidad, a la cara más amarga. Y no solo en Madrid, pero sí. Sí, no solo en Madrid, pero que en este caso ha ocurrido un incidente focalizado en Madrid que, bueno, lamentablemente, muy probablemente vamos a ver y vamos a continuar viendo en otras zonas de España, que en Barcelona ya lo vimos con el tema de las palomas y tal, pero bueno. Exactamente. Bueno, es un poco el tema de las cotorras en Madrid, en octubre de 2019 se aprobó el exterminio lo tengo apuntado por ahí, ahora lo diré bien, pero creo que eran como más de entre 12.000 y 18.000 individuos de cotorra argentina. Porque, bueno, pues se considera que son una especie invasora, que entra en conflicto con otras especies autóctonas, ¿no? Y luchan un poco por el territorio, por la comida, y se aprueba, pues, matarlas, sin más. Ya. Una cosa que, bueno... Sí, como forma de gestión de poblaciones, decidir matarlas porque te molestan está... ¿Para qué pensar más? Si algo me molesta, pues pum, y lo Claro, mato ahí así. confluyen muchos factores, pero desde luego también el hecho de que se perciban como una cosa sobrante y querer invertir lo absoluto mínimo en la gestión de todo eso, ¿no? Pues obviamente hace que optes por opciones tan descabelladas como mira, los mato y me los quito de encima y así de fácil y ya está. Ya está, Ya. Sí, increíble. Bueno, en fin, en este caso todo el tema de las cotorras vuelve a ser noticia porque, como comentábamos, pues hace unos meses se autorizó la masacre de cotorras justificada en un intento de controlar la población de individuos de esta especie catalogada ahora como invasora. La noticia que ha ocurrido en un parque de Madrid ha corrido por diversos medios. En este caso, en el diario.es podíamos leer cómo afirmaban que Almeida, el alcalde de Madrid, el actual presidente de la Comunidad de Madrid, perdón, ha contratado a una empresa para que mate a tiros a las cotorras de Madrid. Que no, o sea, no solo es la decisión de... O sea, que al final es la decisión de matar a las cotorras, claro, lo que está mal y tal. Pero o sea, no solo contento con esto, te vas a una manera totalmente salvaje y despiadada de acabar con sus vidas, ¿no? Que al final... que las persigan a tiros, no sé. En fin, el incidente ocurrió en el parque Fuente del Berro y fue grabado por una vecina de la zona, residente de la zona. Y bueno, los vídeos los podemos ver por redes sociales y se ve como pues hay dos personas con armas que básicamente pasean por el parque y se lían a tiros, ¿no? Pero el parque estaba cerrado, Sí, el parque lo cerraron, creo que llevaba como una semana cerrado con un cartel, ¿no? Que además el cartel ya anunciaba que estaba cerrado por el tema de el control de población de las cotorras. Ajá, vale. Pero claro, pues una vecina de la zona lo vio lo que estaba ocurriendo y se metió allí para grabar, ¿no? Muy bien. Recordemos que el Ayuntamiento de Madrid anunció la matanza de las cotorras en octubre de 2019, ya que según un comité de expertos, la alta población de cotorras producía un efecto negativo sobre la diversidad. Dijeron que lo harían de manera ética, en caso de que esto sea posible, matar de manera ética, que ya os decimos que no. No, desde luego. Pero la realidad es que la empresa ganadora de la licitación, que es Matinsa y Dipsa, se está deshaciendo de las cotorras pues a tiro limpio. Pues si eso fue la opción que ganó la licitación, no sé cuáles eran las otras, porque bueno, debía ser la más barata igual, ¿no? Sí. En fin, en el vídeo, grabado y difundido por una vecina del barrio de Salamanca y que ha compartido en redes, pues por ejemplo, el partido animalista Pacma, pero también Amanda Romero, perfiles como Mis Amigas Las Palomas, etc. Sí. Se aprecia como dos hombres, uno de ellos con una carabina de aire comprimido al hombro, recorren el parque dejando atrás los cadáveres de varios de estos pájaros. La vecina en el vídeo decía... mira los cadáveres de las cotorras, les están pegando tiros y les gritaba un poco a las personas que estaban realizando la acción que se tapaban la cara y se alejaban de la zona para evitar que lo grabaran. Quedan expuestos, ¿no? La Comunidad de Madrid, dirigida por Martínez Almeida, justifica el trabajo de la empresa como que se trata de una actuación recogida en el plan para situaciones excepcionales y que se ciñe a la autorización de la Comunidad de Madrid para reducir estas aves exóticas invasoras.
En el contrato suscrito se establece el empleo de carabina de aire comprimido en circunstancias específicas y en recintos acotados. Pero, claro, por ejemplo, Amanda Romero, que compartía la noticia, pues ya anunciaba que se iban a emprender acciones legales contra el consistorio de Almeida. Claro. Y comentaba un poco el tema, ¿no? Que situaciones excepcionales no quiere decir entrar en un parque en cualquier momento a liarte a tiros. Ya, y quién las define, ¿no? Y quién las Esas define, situaciones claro. excepcionales, ya. Es bien complicado, no sé, es tristísimo al final, no sé, ya la categorización de especie invasora, bueno, no sé, me parece extraordinariamente errónea, ¿no? Al final es una construcción social que hemos creado nosotras como ser humano y en la forma en la que nos relacionamos con ellos, ¿no? Son invasoras para nosotras aquí, en este momento, ¿no? Pero al final, ¿qué sentido tiene realmente dar más valor moral a unas vidas porque están en un lugar físico que en otro, ¿no? Porque tienen un origen distinto a otro. Creo que esto es una problemática que además resuena con otras problemáticas humanas y suena bastante tóxico, ¿no? La cuestión de, no, es que es una especie invasora Los y de aquí, los de allí, las vidas autóctonas tienen más que tener valor más que valor, ¿no? No sé. Cuando, bueno, no sé si lo comentarás ahora más adelante, ¿no? Pero todas estas especies que hemos catalogado como invasoras en el contexto de aquí, de España o de Europa, han sido importadas. Correcto. Por ahora el lo propio ser comentamos. humano. Exacto, sí, perdona, no te No, interrumpo. tranqui, no, sí, que es heavy, que es eso, pues un problema, lo de siempre, un problema que creamos nosotras. Sí, exacto, que al final es que las importamos y tampoco se hace, o sea, no se traslada a esos animales por su beneficio, sino que siempre es a raíz de eso, claro. de un interés humano, ya sea de venderlas como mal llamadas mascotas, ¿no? O, Total. bueno, otras especies como, por ejemplo, pues eso, ¿no? El caso que igual me conozco más, que es el de los bisones americanos, que también es, pues, traerlos para aquí para explotarlos por sus pieles y, pues, ofrecérselos a toda la demanda europea, ¿no? De que quieran piel de bisones. Sí, que no tiene Siempre... ningún sentido. Y encima, una vez ya están aquí, si consiguen establecerse en el medio natural por las razones que sean, ya sea porque se los suelta porque directamente, escapan, porque molestan o porque se escapan, en el momento en el que se establecen como poblaciones salvajes y te molestan, ahí ya pasan a ser un problema. O sea, es que es un bucle... Es muy triste realmente. En realidad somos incapaces de darnos cuenta de una responsabilidad que es única y exclusivamente nuestra, ¿no? Y creo que si nos diéramos cuenta de eso no lo resolveríamos a tiros, seguramente, ¿no? Probablemente no. Es que, en fin... Sí, no, es heavy. En fin, en el caso de Madrid, la mayoría de las intervenciones previstas ya se han producido y se continuarán llevando a cabo durante las próximas semanas mediante cañones, lanzarredes y jaulas trampa. Madre mía. La medida fue dotada en un principio con 100.000 euros de presupuesto, pero finalmente ha ascendido hasta los 3 millones de euros. Que a ver cómo se justifica eso de un presupuesto de 100.000 euros a 3 millones. Ya. Para sacrificar a 11.700 ejemplares de la especie de cotorra argentina que llena la capital, ya que solo en Madrid se concentra el 40% de las cotorras argentinas que viven en España. Había un poco de información cruzada por redes y contradictoria sobre el tema de la adjudicación del Ayuntamiento de Madrid para saber a qué empresa se había adjudicado realizar esta acción. Parece ser que al final sí que es esta empresa que es Martinsa y Dipsa, sí. Pero bueno, en diferentes perfiles de redes sociales como el de mis amigas Las Palomas se comentaba que había sido adjudicada a FCC Group y luego subcontratado a otras empresas y tal. Y desde el mismo perfil también leíamos que a raíz de la noticia del vídeo difundido, varios activistas habían personado en el parque para intentar detener a estas dos personas que estaban disparando a las cotorras, pero que finalmente la policía los había echado del parque. Pero bueno, lamentable incidente todo sobre el tema de las cotorras en Madrid, pero vamos a intentar ampliar un poco el foco, ¿no? Lo que decías antes y ver un poco de dónde viene toda esta problemática con las cotorras y realmente saber si está esto justificado o no, que no. Spoiler, no. Spoiler, no. ¿Dónde surge todo esto, entonces? Sí, primero, aclarar que en el caso de que por X motivo se decida desde un cierto nivel político que se tiene que hacer un control poblacional sobre una especie, pues hay alternativas que no pasan por matar a estos Desde individuos, luego, ya sea la relocalización o la esterilización o alguna otra solución, pero que no pase por matarlo, ¿no? Porque es un poco también el argumentario de los cazadores y... Sí, claro, ¿no? Es una forma efectiva de controlar la población, es barata y... Sí. Pero, claro, no es en absoluto ética, ¿no? No, para nada.
Pero bueno, en fin, ¿de dónde han salido todas estas cotorras que ahora mismo están aquí en España? Que además son preciosas, la verdad. Son muy bonitas. Sí. Esto es especista también, lo de dar más valor a una, pero es que realmente son preciosas, son increíbles. Son bonitas, son listas, son un animal increíble y no sé, me da mucha pena que las percibamos de esta manera por este discurso, ¿no? Sí, total. Bueno, este tipo de cotorras es originaria de América del Sur y, sorpresa, pues nos pareció muy mona en algún momento y la introducimos como mascotas en múltiples países de Europa, incluido España. Uh-huh. Desde 1986, unas 190.000 cotorras argentinas fueron capturadas en Sudamérica, donde son consideradas una plaga agrícola, para venderlas en España. O sea, que allí pues se comen un poco los cultivos y tal, y están catalogadas como plaga agrícola. Y decimos desde 1986 porque es desde el año en que se lleva un registro, ya que es cuando se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, un acuerdo que España firmó en 1986. A partir de ese año se comenzaron a declarar las importaciones, pero no tenemos ni datos de años anteriores, ni evidentemente todo el mercado negro que se crea en paralelo, claro. En paralelo sobre la importación de aves exóticas y que no son cifras para nada desdeñables, una palabra que me gusta decir de vez en cuando, desdeñable, y que son muchos individuos los que mueve este mercado negro y que evidentemente no hay manera de contabilizar. Claro. Qué interesante eso, ¿eh? Pero no sabía que no se tenía registro hasta ese momento. El 86. Y bueno, todo esto unido a que es una especie que se adapta estupendamente a cualquier tipo de clima, pues las convierte idóneas para proliferar en cualquier lugar donde se introduzcan. Y más si tenemos en cuenta que eran capturadas en la naturaleza, no se criaban en cautividad en ese momento. Y por lo tanto, cuando o bien los propietarios de las cotorras, ¿no? Se cansaban de ellas y las liberaban, o bien cuando las cotorras se escapaban, porque es lo que tú dices, son muy listas y aprendían a abrir las jaulas y tal, pues cuando escapaban o eran liberadas, se adaptaban muy bien otra vez a la naturaleza, ¿no? Claro. Es como los pájaros que se crían en cautividad, que luego si se escapan o algo tienen muchas dificultades para adaptarse al medio y para sobrevivir, sino que que se adaptan genial. Claro. Y de ahí que se hayan establecido y que sean una colonia muy importante ahora. Así que bueno, básicamente eso, que es el ser humano quien ha creado el problema al encapricharse de un animal bonito para utilizarlo como mascota, importarlo en masa y hacer negocio para venderlo. Exactamente. Y bueno, y luego nos hemos dado cuenta pues que o bien no era un animal que se adaptaba a un entorno doméstico, o bien por lo que sea nos cansamos de ella. Bueno, a mucha gente le molesta pues el sonido que hacen, ¿no? Y igual le parecían muy monas, pero al tenerla 3 días en casa dice, uy, pues ya no la quiero y ya está. O pasan de moda, porque que hay animales que se ponen de moda y luego pasan de moda y la gente ya no los quiere. Exacto. Sí, eso lo comentábamos antes, ¿no? Que también hubo una época aquí en España en la que también se importaban muchos agapornis, por ejemplo, que a la gente le dio por tener la parejita en casa porque le parecían muy monos y luego por lo que fuera también se acababan soltando, ¿no? Sí, el caso de los agapornis lo leí, era un tema de eso, ¿no? Que los criaban más en cautividad y que luego tenían muchos problemas para sobrevivir. Claro, y por eso nos han establecido. Y nos han establecido. Sí, porque se importaba mucha más cantidad de agaporni que de cotorra argentina, pero a diferencia de ellos, pues no han tenido la capacidad de adaptarse al medio y de proliferar. Pero bueno, que es eso, ¿no? Que por alguna razón nos cansábamos de ella o se escapaban y una vez aquí, pues evidentemente se han asentado y han hecho su vida, que es lo que tienen que hacer. Claro, faltaría más, exacto. Y ahora pues ese problema, en caso de que sea un problema, lo hemos creado nosotros, lo queremos resolver a tiros y matando a estas cotorras, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que realmente tenemos que hacer una reflexión sobre cómo nos relacionamos con las demás especies, cómo las categorizamos en función de la relación que establecemos con ellos y de la relación que más nos beneficia, ¿no? Ya sea pues invasora, autóctona o animal para comida, animal de familia, animal, ¿sabes? Es como que siempre les estamos atribuyendo un valor distinto en función de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Y es problemático y también catalogar a toda una especie como invasora es problemático porque el hecho ya es acabar con la especie, ¿no? Y no te das cuenta de que al final una especie es otro constructo, que al final lo que debería tener relevancia moral para nosotros es todos los individuos que les constituyen y que tienen sintiencia, interés por mantener su vida, ¿no? Y por evitar el dolor y por poder, pues eso, vivir tranquilamente en su entorno sin que nosotras estemos decidiendo que todas ellas son malas y que hay que acabar con ellas porque todas ellas son invasoras, ¿no? Además es que es eso, ¿no? Atribuir
una palabra como invasor, que igual está tan cerca de otras como, pues eso, ¿no? Como colonizador o cosas así, Sí, sí. a un animal no humano que seguramente no tiene esta capacidad moral de decir voy a conquistar este territorio, ¿no? Seguramente. A ver, es que las han atrapado, vienen aquí, se han visto encerradas en casa, consiguen escapar y luego simplemente hacen su vida, se asentan y Claro. tal, y encima tienen la culpa de... Y encima que, les llamas es eso, que... ¿no? Son una amenaza, son una especie invasora, como atribuyéndoles como una mala intencionalidad que es Sí, que no, sí. no existe en ningún lado y es como que en realidad todos esos discursos se crean, yo creo, en cierto modo como para validar acciones como esta, ¿no? Obviamente, si toda la población logras que perciba a esos animales como sucios, como peligrosos, como una amenaza a nuestras especies más queridas, ¿no? O algo así, Sí, sí. es como que luego es mucho más fácil que la población acepte medidas como, pues me voy a poner con un rifle a matar cotorras. Sí, sí. No, la importancia del lenguaje, ¿no? Absolutamente, yo creo que sí, nos... tanto... Sí, tanto en la forma en la que categorizamos animales como en la forma en la que eso, luego tratamos de distorsionar la forma en la que los percibimos, ¿no? Sí, sí, no sé. Yo creo que se las imaginan como que conspiraron desde Ya. Argentina para viajar en grupo, venir aquí y comerse el bocadillo de tu hijo en el patio y Es que es dejarlo sin increíble los comida. discursos que se articulan en ese sentido. Y luego la gente es incapaz de reconocer que los animales son sintientes, pero en cambio se montan todas esas películas de no, son malas, están ahí tramando acabar con todos los gorriones de España. No sé, ¿no? Sí, sí, no Lo tiene de ningún siempre, ¿no? sentido. Que cuando hablamos al final de derechos animales se crean como unos argumentarios que dices, ostras, pero Sí, sí, en ningún otro contexto aceptarías eso como algo válido, ¿no? total. Mira, encontré un artículo de José Luis Postigo, un investigador de la Universidad de Málaga que tiene un estudio científico que se llama El actual laberinto burocrático y social de las cotorras en España. Ajá. Y decía, según él, abro comillas, aunque muchos artículos periodísticos repiten que compite o desplaza a las especies autóctonas como el gorrión común, parecen estar basados en el imaginario colectivo, ya que no existe un solo estudio científico que apoye la teoría de que afecta negativamente a ninguna especie animal fuera de Sudamérica. Es que además yo creo que los gorriones de hecho utilizaban los nidos de las cotorras, ¿no? Uh-huh. Para crear los suyos propios, creo, porque los nidos que crean las cotorras son como gigantes, son Dios, de tipo son 3 mega kilos o algo así. Ya. Y luego los gorriones Hostia. los aprovechaban. O sea, sí que tal vez puede ser que compitan por recursos en algunos casos, aunque como dices, por comida no... o y tal, Exacto. pero sí, pero que no... luego también hay una especie de simbiosis, ¿no? Uh-huh. Sí. Son espectaculares, los nidos de las cotorras, son mega construcciones. O sea, recuerdo que en el anterior trabajo fuera de o sea, en el bar de al lado de la oficina, Uh-huh. que salíamos a hacer un café, había un nido justo encima de la terraza del bar. Era, pero gigante. Y había justo una mesa debajo de... justo una mesa de la terraza debajo de ese nido que bueno, evidentemente nunca nos poníamos porque teníamos miedo de que cayera el nido ese que tenía pinta de pesar como 50 kilos. Sí. Sí, era espectacular, pero es increíble. Así que eso yo sí que lo había escuchado, que en algún momento sí que se habían retirado los nidos, un poco pues eso, con la preocupación de que realmente le cayeran en la cabeza a alguien, ¿no? Porque es eso, pesan... Sí. Pesan más de 2 kilos seguro, sí. No, era espectacular, pero bueno. Bueno, ya está, simplemente comentar que en España se considera que compite por el alimento con otras especies de aves o por comer en asentaciones agrícolas y sí que esta especie pues, ha sido incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras, regulada por el Real Decreto 630/2013 del 2 de agosto, por lo que está prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. Y en fin, Vaya. un tema que no parece tener una solución agradable en ningún punto para las cotorras. Desde luego. Y que, bueno, que hay que seguir luchando. Sé que, bueno, Más País sí que a través del perfil de Amanda Romero había anunciado una serie de acciones para intentar un poco pararlo, pero bueno, pararlo no se va a parar, evidentemente. Ya, es complicado, ¿no? Frenar estas acciones una vez ya se han aprobado y están en proceso. O sea, lo que queda es intentar presionar para que en futuras ocasiones no se apruebe el exterminio de una especie por considerarla invasora o por considerarla cualquier cosa negativa, que no son. Sí, desde luego. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna noticia más positiva? Fin. Vamos ahora ya a noticias un poco más agradables, ¿no? Sí, yo vengo a contar un estudio que es bastante interesante, que lo realizó Bruno López Díaz, titulado When Personality Matters, Personality and Social Structure in Wild Bottlenose Dolphins. Yo cito el título, hay que citar los títulos, ¿no? Sí. Yo cito el título original y luego ya os cuento.
Pues este estudio se publicó en la revista Animal Behavior el año pasado y creo que trae conclusiones bastante interesantes a comentar. Bueno, la premisa del estudio es que, como sabemos, los animales sociales interactúan y establecen relaciones para asegurarse de que sus grupos sociales pues, permanezcan unidos y, bueno, se comporten de forma armoniosa entre sí, lo que, por supuesto, pues acaba contribuyendo a la supervivencia del grupo y a su bienestar, ¿no? Pues bien, se está investigando pues, para comprender mejor todos aquellos mecanismos que al final podrían estar subyaciendo estas estructuras sociales que se generan, y se cree que uno de ellos pues, podría ser la personalidad de cada individuo del grupo. Y me parece súper interesante estudiar la personalidad de los animales no humanos, ¿no? Sí, pinta guay. Exacto. Pues bien, sabemos que la personalidad de cada individuo, por supuesto, pues influye en el comportamiento individual, en su historia vital y también en el modo que tiene pues, de adaptarse, ¿no? Sin embargo, hay pocos estudios que hayan evaluado la relación entre la personalidad y la organización social en el contexto de mamíferos salvajes en su propio entorno natural. Y eso es precisamente lo que pretende analizar este estudio. Pues bien, lo que hicieron fue observar a delfines molares, que son estos delfines grises, igual los que tenemos más en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en un delfín. Que exacto. Cuando te piden dibuja un delfín, dibujas un delfín molar. 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 Creo que sí. Mular. Ah, con U. Mular. Creo que es mular con U, sí. Mular. Okay. Vale, ok. Si no, perdonadme, delfines. Mular dolphin. Vale. Exacto. Pues exactamente, se observaron 24 delfines molares que vivían en la costa noreste de Cerdeña, que es una isla en Italia, entre el periodo de 2004 y 2013. Y durante todo este tiempo analizaron la personalidad de los delfines y cómo ésta influía en cómo se formaban grupos sociales. Para determinar la personalidad de los delfines se utilizó una escala continua que va desde tímido hasta atrevido o valiente, por decirlo así, ¿no? Es como un continuo. Y se considera que los individuos tímidos, por así decirlo, son aquellos que son menos propensos a acercarse a un objeto novedoso o a investigar pues, algo que pueda resultar un posible depredador. Sí. Lo que resulta también especialmente interesante de estos rasgos de tímido o de atrevido es que podría definir el modo en que los animales se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pájaros cantores silvestres se ha demostrado que aquellos que son más tímidos tienden a establecer relaciones más fuertes y más estables que aquellos individuos que son como más atrevidos. En los peces más tímidos, en cautividad, también se ha visto que prefieren establecer vínculos fuertes, pero con menos individuos, ¿no? Tienen igual relaciones más fuertes, pero con menos peces. No son poliamorosos. No, exacto. Bueno, no lo sé, eso. Hay que preguntárselo a ellos. Y de hecho, tanto en mamíferos en cautividad como en otros grupos de peces en libertad, sí que se ha visto que los individuos que son más tímidos también prefieren relacionarse con otros individuos más tímidos, mientras que los más atrevidos se relacionan más con otros individuos más atrevidos, ¿no? Hay esta especie de tendencia. Bueno, volviendo al estudio, como decía, se identificaron 24 delfines y se siguió su comportamiento. Las crías, los delfines así más jóvenes, se excluyeron de todos los análisis, ya que había pruebas que sugerían que sus elecciones o su comportamiento pues estaba muy influenciado por el de su madre, como estaban condicionadas. Es lógico, exacto. Pues bien, que de hecho me parece muy interesante también estudiar si la personalidad de las madres y los padres luego influye en la de los hijos, que esto es un punto que tiene que ser muy interesante también. Bueno, nada, me voy. Pues bien, el estudio se diseñó de modo que fuera posible medir la reacción de los delfines de forma individual ante los estímulos o situaciones novedosas para ellos y potencialmente amenazantes. La primera era su reacción ante un dispositivo acústico y la segunda, pues, ante la presencia de un buzo con todo el equipo de buceo, ¿no? Por decirlo así. Esto, pues, ayudó a determinar la personalidad de cada delfín, o sea, en qué punto se encontraban en esta escala de tímido en un extremo y muy atrevido en el otro, ¿no? Y a continuación se realizó un análisis de redes sociales para comprender el vínculo entre la personalidad que se había determinado y la organización social, obviamente controlando pues, por otro tipo de factores que podrían contribuir a la formación de grupos, ¿no? Pues bien, lo que encontraron es que no hubo diferencias entre sexos en cuanto a sus personalidades y tampoco hubo una asociación significativa entre la personalidad y la edad. Es decir, que tú seas tímido o atrevido no depende ni de tu sexo ni de la edad que tengas como delfín, ¿no? Ok. También vieron que los delfines más atrevidos o más valientes tendían a tener un rol más central en la estructura social del grupo de delfines. Los más valientes. Los más valientes que aquellos más tímidos. Lo que sugiere, pues eso, que los más atrevidos o los más valientes podrían tener un rol fundamental a la hora de mantener la cohesión del grupo, la estabilidad o incluso en el intercambio de información, ¿no? Ya que son como más centrales en toda esta red. Parece esto una clase de tercero de la ESO, ¿eh? De donde el gallito así, más macarrillas, como que
genera ahí cosas, ¿no? Y Bueno, el tiene tímido está puntos ahí. positivos y tiene negativos, ¿no? Por una parte puede suponer ciertas ventajas como mayor éxito reproductivo, trazar más alianzas de cooperación, porque al final interaccionan con más individuos, ¿no? Pero eso también, pues, es a expensas de exponerse a más riesgos, lo que obviamente pues, puede hacer que disminuya, pues, eso, su supervivencia, ¿no? O que... Claro, al final el tímido tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y de, claro, es como, sí, el tímido tenía más posibilidades de que no lo expulsaran de clase que el cabilla. Pero claro, y luego, claro, pero esto para la especie, si los más tímidos tienen más capacidad de sobrevivir, al final la especie cada vez Es será que más tímida. tal vez no sea más capacidad de sobrevivir, porque también si eres extremadamente tímido tampoco puedes tener el mismo acceso a comida, el mismo acceso a reproducirte, a crear alianzas con otros delfines, ¿no? Entonces yo tal vez se balancea. Obviamente habrá que hacer futuros estudios para ver hasta qué punto es determinante. Y también, obviamente, la personalidad es un factor, pero hay muchos otros seguramente, ¿no? Tal vez el sexo también influye en cómo te relacionas, la edad, ¿no? Son estructuras que son, yo creo, muy complejas y que dependen de muchos factores. Pero bueno, es interesante saber que la personalidad es realmente uno de ellos, ¿no? Sí. No. Y también, bueno, lo que vieron es que contrariamente a los hallazgos en peces o en otros mamíferos en cautividad, en este caso no se observó que los delfines mulares prefirieran estar con individuos de personalidad similar. Que eso también es curioso, interesante. Sí. Obviamente en todo eso hay que tener en cuenta una limitación muy importante, que es el tamaño de la muestra, ya que solo se analizaron el comportamiento de 24 delfines y que por lo tanto pues eso hay que replicarlo en muestras más grandes y también en otros grupos de delfines que tal vez puedan tener pues dinámicas distintas, ¿no? Que no sea justo pues por el haber estudiado este grupo que está introduciendo también un sesgo en la investigación. Vale. Pero bueno, es súper interesante ver que realmente existen diferentes personalidades en los animales, que es algo que, bueno, pues para algunas personas aún no es algo que puedan plantearse, ¿no? O que sean capaces de entender. Sin embargo, tenemos ya evidencia que nos demuestra que es así en muchas especies, claro, ¿no? Ya no solo en delfines, sino también en peces. A ver, si lo vemos en los animales con los que convivimos que están más domesticados. O sea, si vemos que en perros o gatos, ¿no? Hay personalidades, hay perros que son más juguetones o más atrevidos o más temerarios, y hay otros que son mucho más cautos, ¿no? O gatos igual. Sí, pero yo creo que aún hay gente que es incapaz de reconocer que las mismas capacidades o rasgos biológicos que puedan tener o sociales que puedan tener los animales de familia también los podemos encontrar en otros, ¿no? Yo creo que en el caso de los delfines está claro que sí, ¿no? Pero... Yo creo que tienen la capacidad, de dominar el mundo si quieren, pero que de momento nos están dando... Por suerte nos dan una tregua. Esto acabará ojalá tomen el control, yo acabará como el capítulo de Los Simpsons, esto. Sí. No, pobrecitos, son una pasada. Sí, son increíbles los delfines. Me Desde parece luego. una fantasía todo el tema de los estudios, ¿no? De seguir a una población de individuos. Claro, y creo que también nos muestra un modo muy interesante de cómo se puede, pues eso, investigar a los otros animales sin interferir o interfiriendo lo mínimo posible en sus vidas, sin causarles daño, ¿no? Claro, yo esto me lo imagino que siguen a... Con vídeo se hace todo. Con vídeo. Pero claro, ¿pero dónde están esas cámaras? Claro, a ver, yo me lo imagino como que es eso, que es lo menos invasivo posible, ¿no? Que se sigue a una colonia... Sí que se introduce cosas como, por ejemplo, eso, ¿no? El dispositivo este de audio, o sí que se presenta un buzo, cosas así. Pero claro, no es lo mismo que tener a esos animales en un laboratorio y crearlos y criarlos para ello, dañarlos y matarlos luego, ¿no? Pero eso, todo lo que sea seguir a una colonia de individuos y ver un poco cómo se relacionan y tal, desde la distancia, sin intervenir demasiado y tal, pues... Ya, obviamente no sabemos hasta qué punto este puede estar también otro factor confusor para el estudio, ¿no? Y tampoco sabemos hasta qué punto puede, pues, dañar o molestar a los delfines, ¿no? Es posible que sí, ¿no? Eso no se estudia por el momento. Sí. Pero bueno, los datos yo creo que son interesantes. Obviamente es desde el interés antropocentrista, ¿no? De saber qué está pasando en estos grupos sociales, ¿no? Porque obviamente pues a los delfines pues están ahí tranquilos y les da igual. Es a nosotros a quien nos interesa conocerlo, pero yo creo que en cierto modo, en tanto que ya existe esta investigación, pues creo que está bien comunicarla, ¿no? Y tratar de difundirla para que cada vez más gente entienda que... Pues eso, que no somos la única especie que tiene una estructura social clara o que tiene individuos con personalidades e intereses, ¿no? Eso es lo que es importante comunicar. En este caso es delfines, pero obviamente eso esperamos que se siga investigando en muchas otras especies y que podamos explicarlo aquí también. Sí, la importancia de utilizar esa investigación en beneficio de los propios delfines y del resto de animales, para concienciar sobre su sintiencia, su personalidad, etcétera, y que la gente pues vaya asimilando todo esto y vaya dejando cada vez más a un lado todo lo que implique consumir cualquier tipo de producto o servicio que involucre a un animal. Animales, desde luego. Sí.
esto debería ser al final nuestra meta, ¿no? Qué guay, una fantasía. En el caso de los delfines, también en aquellos que se encuentran desgraciadamente en cautividad aún, todos esos estudios también habría que tenerlos en cuenta, ¿no? Estás viendo que realmente tienen una estructura social que es importante para ellos, que su personalidad determina el modo en que se relacionan con los demás. Tú los estás situando en un tanque de forma completamente aislada, creando dinámicas antinaturales entre muchos individuos. Eso obviamente pues para el animal le genera estrés y es negativo, ¿no? Entonces, un argumento más un poco para luchar en contra de todos esos, sí, de los cetáceos en cautividad. Y como decía, también se han visto estructuras parecidas o roles parecidos en el caso de la personalidad de peces, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso de tener a un montón de peces en piscifactorías, ¿no? Sí, en acuarios. Exacto, que estás haciendo exactamente lo mismo que en este caso, que es crear un entorno completamente antinatural en el que obligas a un montón de individuos a compartir espacio sin que ellos tengan ningún tipo de elección a la hora de crear relaciones o, ¿sabes? Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta también porque obviamente todo eso genera mucho sufrimiento para esos animales. Total, absolutamente. Qué guay, muy interesante este estudio. Sí, la verdad. Gracias. ¿Qué más, Sergio? ¿Tenemos alguna noticia más? ¿Alguna más? Sí, tenemos una más también un poco amable que ojalá que cristalice pronto, que es el tema de las opciones veganas en comedores escolares. Que ya hemos tratado a ti algunas veces, ¿no? Sí, ya hemos traído alguna vez noticias similares, pero parece ser que esta vez es la buena. ¿Sí? Parece ser que sí. Venga. Más País Verde Sequo, esta organización política, anunció que habían presionado para que en los presupuestos generales del Estado se incluyera una opción 100% vegetariana en todas las instituciones públicas que dependan del Estado. ¿100% vegetariana? ¿Qué significa? Claro, vamos a comentarlo porque hay un poco de confusión con esto. Yo estoy confused. I'm confused. Bueno, leíamos en redes en algún periódico esta semana que Más País defiende que fomentar una dieta vegetariana es un cambio en el patrón dietético beneficioso tanto en materia climática como en materia de salud pública. Que Madre aquí mía, muy bien, gracias. Sí, se les ha olvidado un poco lo de los animales, pero bueno. Estas fueron declaraciones de Íñigo Errejón. Y bueno, según recoge la enmienda en cuestión de los presupuestos generales del Estado, abro comillas, dice que se autoriza al Gobierno a establecer mediante la normativa necesaria la obligatoriedad de una opción 100% vegetariana en la oferta gastronómica de todos los comedores vinculados a instituciones públicas. Que entendemos también que todos los comedores vinculados a instituciones públicas no solo se refiere a los comedores escolares, claro, sino también a todas aquellas instituciones públicas que tengan una sección de comedor o que ofrezcan comidas a sus trabajadores y que debe haber allí también una opción 100% vegetariana. Tipo hospitales, universidades, todo eso, por ejemplo. Claro, es que... queda muy claro. No queda muy claro, pero claro, comedores vinculados a instituciones públicas yo entiendo que debería ir más allá de los comedores escolares. Sí, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Bueno, en esta línea defienden Más País que la restauración vinculada a instituciones del Estado en cualquiera de sus niveles administrativos debe siempre presentar esta opción en su oferta. De nuevo, si leemos a todos los niveles administrativos, deberíamos entender que va más allá de los comedores escolares. Que si solo fuera para los comedores escolares ya me parecería espectacular, porque es algo que se lleva luchando durante hace mucho tiempo. Y que son derechos, sí. Faltaría más que esos pobres niños, ¿no? Que hayan decidido ser veganos y que no tengan esas opciones. Es un escándalo. Sí, no, total. Es heavy. O que no lo hayan decidido. Porque aquí obligamos a los niños a ser veganos, que es la opción correcta. Como las mamás delfines que... Bueno, a ver, si tienes un ser a tu cargo... Claro, tú le quieres dar quieres que viva acorde a tus valores morales o éticos y quieres lo mejor para él. Y claro, tanto es que, si tú entiendes... Si nosotros estamos imponiendo el veganismo a los niños, la gente que es omnívora también... No, claro, impone una dieta omnívora a sus hijos, exacto, ya está. Eso es, bueno, pues claro, ¿no? No sé, en el momento en el que eres responsable de otro ser que por lo que sea, pues aún no puede tomar decisiones por sí mismo, pues... Siempre le estarás imponiendo algo, ¿no? No, claro. Totalmente. Y mira, eso lo podemos hacer como dilema moral. Sí. La imposición de... mira, pues venga, ya tenemos dilema moral. Llevamos 1 hora y 23, pero... Dale duro. Bueno, en fin, esta noticia la hemos podido leer en varios medios y también en el perfil de Instagram de Amanda Romero. No sé por qué la estamos citando mucho, pero bueno. Entre eso y Más País parece que... Sí, parece que no se hayan nada más lejos de la realidad.
no nos han invitado a nada. Bueno, Amanda Romero, que es concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Más País, y en su publicación en Instagram pues se alegraba de esta noticia. Pero sí que es verdad, y tal y como apuntaba en los comentarios FEUMBE, la Asociación de Familias Veganas que lucha desde hace años para que haya opciones veganas en los comedores escolares del país, decían que la noticia pues es un poco confusa, ¿no? Como comentábamos, porque dice opciones 100% vegetarianas y por lo tanto no sabemos muy bien si va a ser una opción vegana o vegetariana. Yo entiendo que tal y como está redactada la noticia debe ser una opción vegana. Claro, ¿no? Pero FEUMBE decía lo siguiente. Al final vamos a desvelar si es vegana o no. Por favor. FEUMBE decía: de un tiempo a esta parte se ha creado un clima de confusión y cuando se dice vegetariano se refieren a menús ovo-lacto-vegetarianos. Por eso es tan importante usar la palabra vegano, que no deja lugar a dudas. También decir que desde el 2012 en los colegios públicos de Euskadi se anunció y se celebró antes de tiempo un menú vegetariano que resultó ser y sigue siendo un menú lleno de lácteos y huevos y sin proteína vegetal. Tendremos que estar atentas y ver qué comida recibirán. Si es 100% vegetal y equilibrada, será una maravillosa noticia. Desde luego. Y bueno, entonces estuve leyendo los comentarios y tal y había muchas personas que comentaban lo mismo y sí que Amanda Romero se dedicó a contestar a cada uno de ellos aclarando que efectivamente es una opción vegana. Bien. Y que se dice 100% vegetariana porque Claro. es la manera correcta de referirse a eso en cuanto a una cuestión dietética. Claro, porque si no tendrías que explicitar ovo-lácteo vegetariana, entiendo, Exacto. ¿no? Claro, pero es verdad que Entonces... da espacio a confusión, ¿no? Sí. Entonces parece que sí, o sea, estaremos atentos y vamos a ver si realmente es así y... Qué bien, oye, genial. Pero en principio, a partir del año que viene, a partir de 2022, en todos los comedores escolares, y entendemos que todos los comedores de administraciones públicas del Estado español va a tener que haber siempre obligatoriamente una opción vegana en los menús. Qué bien, espero también que sea, bueno, que se tenga en cuenta, pues eso, ¿no? El valor nutricional, que haya proteína vegana, que esté bien equilibrado, ¿no? Pero qué bien, me alegro mucho. Es verdad que, por ejemplo, yo en la universidad, hospital donde trabajo, sí que hay un menú vegano desde hace ya, de hecho, creo que un par de años o 3. Vale. Y bueno, pues ojalá esto se extienda. ¿Y cuántas veces? He ido 0 veces. Yo me llevo mi tupper con Eura, oye. Pero ¿lo has echado un vistazo? O sea, No, la verdad. Alguna vez que lo he mirado he pensado, es solo verdura. Claro, es que... Pero a ver, igual he bajado 2 veces a mirarlo, no es significativo. Sí, a mí me preocupa pero un poco ahora eso, que ¿no? ha salido esto voy a echarle un ojo, voy a estar pendiente. Sí, o sea, parezco un poco amargado, pero o sea, genial, esta noticia me parece maravillosa, espectacular y creo que hay que celebrarla al máximo, pero que vamos a ver luego también cómo se ejecuta y si... Porque me preocupa que luego cuando se ejecute mal y esté mal balanceada, no haya proteína vegetal de calidad o no haya legumbres y tal y que... Claro, yo creo que para infantes eso es especialmente peligroso, ¿no? Exacto. Que no puedas garantizar una dieta equilibrada en un periodo de crecimiento tan importante. Y que al final, que es que no se trata de poner tampoco, pues eso, alternativas a la carne tipo una Beyond o algo así, sino que es, bueno, simplemente con asegurarte de que sirve suficientes legumbres y que hay suficiente, pues eso, de cada macronutriente y también a nivel pues, de micronutrientes, ya está, ¿no? Y la soja texturizada es baratísima, o sea, no hace falta que pongas euros si no entra en tu presupuesto, que sería maravilloso, y ojalá, pero bueno, que hay soja texturizada que comprada a granel en tamaños industriales es muy, muy barata. Exacto. Que puede dar un montón de opciones para hacer muchas recetas, pero bueno. Por eso, Luego también está el tema ese que hemos comentado a veces de los presupuestos escolares destinados a la sección de comedor, que tienen que hacer malabares para cuadrarlos. Absolutamente, sí. Y que vamos a ver cómo lo hacen y que evidentemente están muy condicionados por el presupuesto que tienen para confeccionar estos menús, pero bueno. Pero guay, veremos a ver a partir del año que viene qué se ofrece un poco, cómo se hace y estaremos ahí al tanto. Los precios también, que no... Ya. que no nos hagan la bromita. Hostia, poca broma, que igual te cobran el suplemento vegano. Claro, 3 euros más caro. Oye, pues investigaré a ver qué pasa en la mía y ya os comento la semana que viene. Sí, la semana que viene os traes a ver qué menú tenían. Venga, voy a hacer cada día la foto del menú. Vale, hostia, mira, por favor. Ya está, ya tengo trabajo. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, noticia positiva, ¿eh? Exactamente. Muy bien, Monkey. Y hasta aquí un poco las noticias, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, bien. Vale, pues perfecto, hasta aquí las noticias. Pasamos entonces al dilema de esta semana. Dilema moral de la semana.
Hay que confesar que no teníamos planeado dilema, se nos acaba de ocurrir mientras grabábamos y vamos a soltarlo aquí tal cual. O sea, esto va a ser... Sí, un poco improvisado, Exacto. pero bueno, pero es un tema que a veces hemos visto en redes y que, o sea, que hay mucha gente que se ofusca con el tema, que Exacto. no nos parece que haya dilema, ciertamente, no, la pero... verdad, pero bueno, por si acaso se plantea para ver qué pensáis vosotras. Viene un poco relacionado con la noticia anterior que ahora mismo comentabas, ¿no? Sí, con todo el tema de los menús veganos, sobre todo en comedores escolares, y sobre el hecho de, pues, entre comillas, obligar a los niños, ¿no? Que familias veganas hagan veganos a los niños, ¿no? Y que impongan su opción, en este caso de dieta, a sus hijos también. Pero bueno, que no es una opción solo de dieta, sino que si son veganos... entendemos que lo son por una cuestión también... Sí, que no afecta solo a la alimentación, sino que también implicará la forma en la cómo se visten, a qué, pues eso, formas de entretenimiento consumen, ¿no? De servicio, exacto, que están en contra de todo tipo de explotación animal, no solo basada en la dieta. Desde pero luego. Que bueno, que evidentemente si creen que es la mejor opción o que es lo mejor para los animales y para el planeta y para ellos mismos, pues es lógico que se lo intenten transmitir también a sus hijos y que por lo tanto hagan que lleve una dieta 100% vegetal. Exacto, sí. Pues ese es el dilema un poco ¿qué pensáis? ¿Creéis que las personas veganas cuando tenemos hijos y les obligamos en cierto modo a seguir este mismo modo de vida que seguimos nosotras? ¿Es justo eso para ellos? ¿Es injusto? ¿Es ético que lo hagamos de esta manera? ¿Deberíamos pues permitirles o obligarles también del mismo modo al final a seguir una dieta y un modo de vida omnívoro, así por decirlo en general, para que se sientan integrados con el resto? ¿O qué pensáis un poco sobre esta cuestión? Yo creo que ya ambos hemos dejado claras un poco nuestra opinión antes, ¿no? Pero... Es que me parece espectacular este tema cuando sale, porque hay mucha gente que dice... bueno, aparte de eso, ¿no? De que les estás obligando y que tal, como si no obligáramos siempre a los niños a todo, básicamente. Exacto, porque evidentemente pues hay un periodo de tiempo en el que no tienen capacidad de elegir muchas cosas y evidentemente pues les damos lo que pensamos que es mejor para ellos. Los vestimos con lo que pensamos que es mejor para ellos, los llevamos dentro de nuestras posibilidades pues, al colegio que creemos que es mejor para ellos, etcétera. O sea, les damos elegimos la por ellos. De salud mejor para ellos, desde luego, claro. Elegimos por ellos en todos los ámbitos de la vida y evidentemente pues, la alimentación es un tema importante también y elegimos por ellos también, elegimos qué les ponemos en el plato. Y lo dicen, no, es que hay que darles de todo y que luego ellos elijan cuando sean mayores. Pero esto me revienta la cabeza, porque el darles de todo, ¿qué implica? También tengo que darles carne humana, claro, porque todo es de todo. Claro, tengo que darle carne de jirafa, claro. Tengo que darle huevo de cocodrilo. ¿Qué tengo que darle? Claro, porque a ver qué es de todo. No, de todo es lo que se ha tradicionalmente se considera de todo, ya. No, en mi contexto físico cultural, y temporal. Cultural y tal. No, ya. Es que es una falacia esto de dar de todo, porque no es dar de todo, es dar lo que se ha elegido en pues eso es lo que dices tú, en este contexto temporal, político, cultural, que se considera apto para consumo humano, ya está. Absolutamente, sí. No, yo creo que es eso, que si nosotras consideramos al final que lo más ético, la mejor forma de estar en el planeta es tratando de minimizar el daño que hacemos a los otros animales, también obviamente pues por una cuestión de impacto medioambiental, de justicia social, de salud incluso, ¿no? O sea, hay infinitos motivos si quieres ir más allá incluso de la ética, ¿no? Pues obviamente voy a trasladar eso a mis hijos en el caso que tuviera, ¿no? Sí. Que obviamente no tengo, pero bueno, tendré. Sí, pero bueno, me flipa mucho este tema, pero bueno. Luego hay el tema de claro, que al no haber sido una lección propiamente dicho por el niño cuando crezca, claro, tengo la duda de si verá el hecho de comer carne como algo, a lo mejor no atractivo, porque a lo mejor sí ya está convencido a nivel ético tal, pero como algo curioso, como algo, claro, al no haber tenido esa experiencia, sí, ¿no? De si lo va a querer probar por alguna razón o tal, ¿no? Claro, yo creo que es fácil, ¿no? Que en cierto modo pase un poco como con los dulces, ¿no? Que si como padre, como madre decides pues eso, en plan decirles, no, el dulce es malo, no comas dulce, que luego al final pues como que le genere más ganas, ¿no? O que cuando vaya a un cumple, por decirlo así, ¿no? Claro, vemos la típica imagen del niño que le restringen el comer dulce en casa y luego va a un aniversario y se come ahí todo el pastel, el pobre niño, porque no le dejan, ¿no? Sí, claro, yo creo que es distinto porque en ese sentido hay que obviamente hacer un acompañamiento y una educación y explicarle bien al niño desde qué lugar nace esta decisión, ¿no? Y que bueno, que obviamente eso está disponible fuera del contexto de esa familia, seguramente, obviamente pues puedes comprar carne, puedes comprar huevos, puedes comprar leche,
pero dejar muy claros y explicarle muy bien y hacerle parte del proceso de entender que la razón por la que no quieres participar de ello, ¿no? Yo creo que si se explica bien no tiene por qué generar esta sensación de es algo prohibido, por lo tanto es algo que deseo, ¿no? Claro. Sino que entiendes bien que es algo que no, por una parte no está prohibido, sino que en realidad es algo que en cierto modo también elige, ¿no? Y hacerle partícipe de esta elección desde pequeño, en cierto modo. Y también, o sea, es que esto desde fuera muchas veces se ve como, bueno, pues imponer una ideología o imponer un dogma, tal y cual, no sé qué, pero a ver, o sea, le voy a inculcar unos valores que yo creo correctos respecto a este tema de la ética animal, igual que le voy a inculcar unos valores como que no sea racista, que no sea homófobo, o sea, quiero decir, es algo más, no es en plan, no, es que le estás lavando el cerebro para qué tal. Bueno, pues evidentemente intentaré que respete toda la diversidad que hay en una cuestión humana y también en una cuestión animal, ¿no? Sí, volvemos un poco al punto de siempre, ¿no? Que es el punto en el que está la sociedad actualmente, ¿no? El que el racismo, o sea, el antirracismo, el feminismo, todas esas cuestiones están, por supuesto, aceptadas y consideradas como el bare minimum, ¿no? Para ser una persona decente. Sin embargo, la cuestión de los animales está pues muy lejos de ese punto, desafortunadamente, y entonces se considera que es una imposición. Ya, pero bueno, eso, ¿no? Que en tanto que no quiero que mi hijo sea racista, homófobo, machista, tampoco quiero que sea especista, ya está, y voy a intentar inculcarle esos valores. Que luego igual me sale fatal, ¿eh? Y luego igual... Desde luego, o sea, yo creo que... A los 16 se come un bocadillo de bacon y flipa en colores y dice, uff, esto es lo mío. No creo. ¿Qué haces entonces? Bueno, eso pues... ya es para otro dilema moral. Pero es verdad que yo creo que... A ver, también es verdad que muchas veces entiendo que se desconoce mucho la dieta 100% vegetal, ¿no? Y que puede pues generar dudas de forma genuina, ¿no? En decir, ¿pero realmente le estás dando a tu hijo la alimentación que necesita o realmente va a crecer bien por el hecho de llevar una dieta 100% vegetal, ¿no? Como muy, muy centrado en el aspecto de la alimentación, ¿no? Y bueno, eso al final se soluciona, pues eso, comunicando que este tipo de dietas son saludables en cualquier etapa de la vida, siempre que estén bien planificadas, igual que cualquier otra dieta. Sí, que hay un consenso científico. Y facilitando opciones como lo que nos decía esa noticia, normalizando. Sí, teniendo claro eso, que hay un consenso científico sobre que en cualquier etapa de la vida se puede proporcionar una dieta 100% vegetal siempre que esté bien planificada, y esto incluye todo, o sea, tanto la etapa adulta como la niñez, como la lactancia, como las mujeres embarazadas, etc. Sí, si están deportistas de élite, ¿no? Entonces es perfectamente viable. Lo que hay que hacer es comunicar de forma efectiva para que la gente no sienta que en el momento en el que obligas, entre comillas, a un niño a ser vegano, pues no le estás privando de una alimentación saludable, jamás en ninguno de los casos, ¿no? Que obviamente habrá casos outliers, pero del mismo modo que los hay en personas omnívoras, ¿no? De personas que no alimentan bien a sus hijos, pues obviamente eso es independientemente de la dieta. Total. Luego, o sea, me gusta imaginar... Uy, qué miedo. Claro, sí, cuando has dicho esto del cumpleaños, ¿no? De un niño vegano que va a un cumpleaños de otra familia y tal... Que claro que es heavy, que se deben comer cosas seguramente de origen animal, y más en estos días, porque si un niño nace en una familia vegana comiendo hamburguesas, Eura, no sé qué, cosas que se parecen mucho a los productos originales animales. Luego el pobre chiquilla, cuando va a una fiesta o lo que sea y ve ahí un bocata de Frankfurt, pues se piensa, pues esto es una salchicha vegana, ¿no? Y ya claro. Está, Pero por eso yo creo que también es importante eso, educarles y decirles, oye, cuando vayas allí esto no va a ser lo mismo que comemos en casa, sino que viene pues eso de animales que han crecido en esos lugares, a los que se los ha matado y tal. Y también comunicarte con los otros padres, ¿no? Tampoco tiene que ser tan complicado hacérselo entender y decir, oye... Porque deben tener un poco de cacao a veces, en plan, ¿esto me lo puedo comer o no? A mí lo que me preocupa es el hecho de traer niños al mundo, explicarles todo toda esta cuestión ética y filosófica del antiespecismo, ¿no? Y luego soltarlos en un mundo que es absolutamente especista. Yo creo que a nivel de salud mental esto debe ser complicado de gestionar, ¿no? Siendo... Sí, que crecen al principio una burbuja antiespecista y tal, y que cuando no se dan un poco... Pero bueno, ya lo van viendo también en el cole, ¿no? Un poco... Los coles son muy especistas también. No, y también ha habido cambios importantes en la educación, ¿no? Ahora en el Cubo, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con gente joven que nos dice que les han hablado de la ganadería animal en el cole, que les han puesto documentales, que les han puesto vídeos de cómo impacta en el medio ambiente, de cómo, pues obviamente, de cómo viven los animales en esas circunstancias, ¿no? Y creo que están mucho más informados y que está como mucho más normalizado, ¿no? Siempre, o bueno, muy a menudo dicen, sí, pues una compañera mía de clase es vegana o es vegetariana, o, ¿sabes? Es como que creo que es más normal y por suerte creo que lo tendrán
menos complicado que si en nuestra generación hubiéramos sido veganos, ¿no? Siendo niños. Sí, total. Qué difícil, ¿eh? La maternidad, paternidad veganas. Claro. La visita al cole al zoo. Péleate ahí. Claro, tienes que estar ahí peleando cada 2x3, ¿no? Bueno, y el modo en que se enseña también sobre los otros animales y en general, ¿no? Ya no solo las visitas, sino en plan... pues eso, ¿no? El cerdo nos da carne, la vaca nos da leche, ¿no? Incluso los libros de texto, de cómo están redactados, que muchas veces, ¿no? Los enunciados de problemas o de ejercicios y tal están redactados en base a... Sí. Si tengo un cerdo que me da 6 salchichas... Claro. Sí, Esto heavy. Hay que cuestionarlo, pero por eso también creo que es importante que haya familias y niños que sean así para demostrar... Pues para disentir, para decir eso está mal. Porque si al final no llega nadie a un lugar en el que se están haciendo las cosas mal y dice, oye, eso está mal, por X y por Y, esto no se cuestiona, eso se normaliza y es totalmente, no sé, me parece súper importante que haya alguien ahí disentiendo de las cosas. Hay que crear un ejército de niños veganos que sean los líderes del futuro y que controlen el mundo y la humanidad. Y ya está, ese es nuestro propósito, ya está, lo hemos desvelado aquí. Dilema vegano resuelto. Dilema moral resuelto, vale. Y ya está. Bueno, no, pero explicarnos un poco cómo veis el tema, porque seguramente hay mucha gente que por lo que sea, por desinformación, por desconocimiento, por miedo, pues a lo mejor no se atreven a darle una alimentación 100% vegetal a sus hijos o lo que sea, que también es un tema importante que hay que valorar y bueno, a ver cómo lo ven un poco, o si se han encontrado con problemáticas o si han tenido choques con su propia familia por elegir una alimentación 100% vegetal para sus hijos y hijas o en colegios o tal. Si tenéis alguna experiencia así, pues... Nos encantaría conocerla, por favor. Que la compartáis, que la hablemos un poco y también para visibilizar un poco todas las problemáticas que existen y para intentar ayudar a resolverlas en un futuro, ¿no? Que se creen asociaciones o tal. Yo he puesto por crear un AMPA vegano, de madres y padres veganas y hacer lobby de presión desde ahí. Ojalá que sí. Y ya está. Bueno, bien, dilema moral propuesto, ¿no? Sí. Bueno, y pasamos un poco a recomendaciones ahora, ¿no? Ahora ya sí, perfecto. Muy bien, yo esta semana vengo con muchos podcasts. Bueno, con 2, porque son las recomendaciones que hacemos. Pero la verdad es que estoy full podcast, porque como no estoy teniendo tiempo de ver series ni de nada, pues todo mi entretenimiento consiste en escuchar podcast de fondo mientras trabajo. Entonces, el primero que descubrí hace nada, 2 días, y al que me he viciado completamente, ya he visto todos los episodios que han sacado. Perfecto, es el de Geopolítica Pop. Hay que decir que tienen 6 episodios, creo, tampoco mucho. Vale. Pero... Pues eso, Geopolítica Pop, un podcast original de Spotify con la colaboración de The Boys Village, de la mano de los creadores del Orden Mundial y la periodista Charo Marcos, en el que se habla pues de cómo la geopolítica y los asuntos de Estado pues se inmiscuyen en nuestras vidas y modelan la opinión pública pues a través de la cultura, la ciencia y bueno, de nuestro día a día también, ¿no? Por ejemplo, pues hay episodios en los que se analiza la geopolítica tras los dibujos animados o las telenovelas, o también, pues por ejemplo, otras cuestiones tal vez más relevantes como el desarrollo de la inteligencia artificial o las vacunas, ¿no? Qué guay. Es súper interesante, de verdad. Conocen la tira, es increíble, son gente pues muy formada en esta cuestión de la geopolítica y es algo que pues muchas veces no nos hemos planteado y que realmente pues hace que cuando veas dibujos animados o cuando comas sushi o cosas así realmente lo veas de un modo muy distinto, ¿no? Y creo que es súper importante estar informada y ser consciente de todos los intereses que hay detrás de muchas cuestiones de la globalización, ¿no? Al final. Pinta muy guay. Yo me lo apunto, lo tengo pendiente, pero lo acabaré escuchando seguro. Disponible en Spotify. Súper interesante. Exactamente. Y el segundo es Saldremos Mejores, un podcast, esta vez de Podium Podcast, realizado por 2 tías que creo que son increíbles, que son Inés Hernán, que creo que también la invocamos prácticamente en cada episodio de este podcast. Inés Hernán, referente. Exacto. Y Nerea Pérez de Las Heras. En este caso se trata de un podcast más centrado en actualidad sociopolítica y trata cuestiones pues que son realmente serias y que nos afectan a diario como ciudadanas, pues un poco mezclando la crítica mordaz al capitalismo y a todo este sistema, pues con humor y con sobre todo mucha ironía. A mí personalmente es un podcast que me flipa. Sí, qué guay. Sí, no solo te informa, sino que realmente pues son 2 tías muy graciosas y que lo explican estupendamente. Y aprendes un montón también. Yes. Sí, el otro día me pusiste un cap y muy guay. Muy bien, me gustó mucho. Unas campeonas, la verdad. Yes.
Mola muy bien, pues hostia, 2 pedazos de recomendaciones. Pedazo de podcast. Si tope. tenéis un ratillo para poneroslo de fondo, de verdad que entretenimiento, pues mira, mientras aprendes cosas que son realmente relevantes para nuestras vidas, que creo que es importante, ¿no? A mí no sé, me gusta el entretenimiento vinculado a aprender, sino me cuesta un poco más. Increíble. Tengo la capacidad de entretenerte por entretenerte. Me cuesta un poco. Bueno, en fin, muy bien, muy bien. ¿Qué nos recomiendas tú esta semana, Sergio? Pues a ver, yo primero os voy a recomendar, seguro que lo conocéis, pero por si no, pues está guay, a Tamayo, que también tiene un podcast en Podimo, se llama Disidencia Controlada, pero bueno, Podimo es una plataforma de pago de podcast, si no queréis pagar o acceder a ello. Tamayo tiene un canal de YouTube súper potente, bueno, de hecho 2 canales. Sí. En el canal principal, bueno, pues ganó un poco de viralidad y se dio un poco a conocer por el tema de un reportaje que hizo infiltrándose en una secta, en la secta del Palmar de Troya, que es una secta que hay en una localidad de Andalucía. Y bueno, la verdad es que aparte la historia del Palmar de Troya es espectacular. Ya. O sea, hay un documental también, creo que de Movistar, que, Sí, es verdad. que bueno, que es increíble. Pero bueno, toda la serie de reportajes de Tamayo es bastante guay. Explica cómo se inserta en la secta, toda su experiencia ahí dentro, pero lo más interesante para mí es ver luego, una vez que salió de ahí, pues toda la reflexión que se hace, ¿no? Sobre cómo operan las sectas, cómo trabajan para captarte, todas las triquiñuelas a nivel psicológico que utilizan, ¿no? Para Claro, toda la manipulación, sí. toda la manipulación coercitiva. Es una palabra que hemos aprendido a raíz de De grupos coercitivos. grupos coercitivos. Y es muy guay. En el canal principal tienes una serie de investigaciones, así vídeos así un poco más trabajados a nivel de edición y tal, que están muy guays. Y luego tiene un canal secundario, Tamayo Visión, que básicamente son fragmentos de Twitch, sí, ¿no? republica fragmentos de Twitch que hace en directo, que si lo queréis seguir en Twitch, pues también guay, porque los directos que hace son muy interesantes, entrevista a gente y tal. Y siempre va un poco todo relacionado, pues, todo esto, ¿no? Con la psicología o bien de sectas o de grupos que intentan captarte y que intentan un poco, ¿no? Pues arruinarte la vida y estafarte. Ahora está muy guay todo lo que comenta y todos los reportajes que hace. Y en el canal secundario de Tamayo Visión tiene vídeos bastante guays y trae a gente bastante top. Y es muy guay. Sí. Muy a favor de Tamayo, muy bien. ¿Qué más? Y luego la segunda recomendación es una serie que estamos viendo ahora en HBO, que se llama Lo que hacemos en las sombras. Sí. Yo creo que ya la ha oído todo el mundo, ¿no? Esta serie. Debemos llegar a las últimas, yo creo. Hemos llegado bastante tarde, yo creo, pero bueno, pero siempre está bien, ¿no? Si hay alguien despistado como descubrir. nosotras, vaya está. Muy guay. Una serie de 2019 que parte de la premisa... Bueno, es una adaptación de una película de Taika Waititi, que es un actor, director, guionista y productor neozelandés, autor de pelis muy chachis como Jojo Rabbit. Por favor, vedla también. Un película Meta-recomendación. increíble. Jojo Rabbit es que es espectacular. Espectacular, es una película increíble. Es Sí. increíble. O sea, va de un... Más que bueno, añadir. es increíble. Un niño que tiene como amigo imaginario a Hitler. Y es espectacular. La película hay que verla. Sí. Hay que verla. Y esta serie en concreto pues va de 3 vampiros, ¿no? 2 vampiros y una vampiresa que viven en la época actual y que llevan conviviendo juntos durante centenares de años. Sí, ¿no? Y que están intentando pues adaptarse un poco al mundo actual, ¿no? Y es como una comedia, es como una sitcom de capítulos de 20 minutos, grabado así en formato como de falso documental, ¿no? Muy Exacto. rollo de Office o Parks and Recreations y todo esto. Sí. Y la verdad es que Si os gusta ese formato, yo creo que es chula para ver. Sí. Bastante divertida, la verdad. Y Sí. está muy guay. Lo que hacemos en las sombras. La tenéis en HBO y si no, pues por ahí, buscadla. Por ahí que la encontraréis. Pues sí. Bueno, muy recomendable. A mí me ha gustado Pues mucho, sí. ¿no? Sí, Muy guay. a mí me está encantando. Perfecto, pues ya está, ¿no? Muy Lo bien. tenemos. Recomendaciones esta vez muy centradas en el audiovisual y el entretenimiento, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Es importante. Bien, claro que sí, también hay que desconectar un poco. Salud mental. Exacto. Para coger fuerzas y volver más fuertes al movimiento. Exactamente. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Perfecto. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás como Infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que podría ser interesante tratar en futuros episodios.
Y por favor, síguenos y deja una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, familia o a quien creas que pueda interesarle, ya que esto pues, nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!